Bienvenidos a la clase modalidad distancia correspondiente a la segunda parte del módulo 4, aritmética de punto fijo. Bueno, para esta segunda parte nos había quedado pendiente, veníamos analizando las tres representaciones y nos había quedado pendiente de alguna manera ver cuál se imponía, cuál quedaba primero, cuál quedaba segundo, cuál quedaba tercero, si es que podemos armar ese orden de mérito. Y habíamos analizado algunos aspectos y nos había quedado pendiente el estudio en detalle del desempeño de la implementación de las operaciones, porque claro, la operación de suma, la operación de resta va a depender cómo estamos codificando los números negativos. Recuerden que es allí donde se presentan diferencias entre las tres codificaciones que presentamos en la primera parte de este módulo. Un aspecto muy importante a la hora de implementar las operaciones es el concepto de overflow, el segundo tema que vamos a desarrollar en esta segunda parte, porque cuando uno opera en el pizarrón o cuando uno opera con papel y lápiz, la verdad que el overflow no aparece. ¿Qué es el overflow? Bueno, que no te alcancen los dígitos que tenés reservados. Porque si uno está en el pizarrón y te falta un dígito, y bueno, haces más chica la letra, lo escribís al costado, haces un guioncito y seguís abajo. Bueno, un montón de alternativas que podemos hacer en una hoja de papel, que podemos hacer en el pizarrón, pero que no podemos hacer adentro de una computadora. La computadora es creada con una cierta precisión y no podemos tener ni dígitos de menos ni de más. De menos vamos a tener que completar. Digamos, no se puede escribir un 1. Hay que poner por ahí la cantidad de dígitos que haga falta hasta llegar al tamaño que tiene ese hardware. Y de la misma manera no podemos tener dígitos de más. Y es un problema muy serio. Ahora lo vamos a ver obviamente en esta clase con ejemplos en concreto, ya que si no detectamos el overflow, que es algo que los humanos no hacemos porque no tenemos overflow, pero en el hardware, si no detectamos el overflow, corremos el riesgo de marcar un resultado completamente espurio como si fuera válido. Esto la verdad es un punto, a veces uno se concentra más en entender los algoritmos y quizás nos olvidamos de la importancia de la detección del overflow. A veces inclusive en el práctico, sobre todo en los exámenes, no decimos explícitamente detectar el overflow para ver si se acuerdan de detectarlo, ya que bueno, justamente es esa cosa rara que el hardware siempre tiene que hacer y que los humanos nunca hacemos y bueno, por eso nos olvidamos. Y vamos a cerrar esta segunda parte, que también va a ser bastante cortita, hablando de, bueno, como habíamos arrancado hablando de las codificaciones BCD, vamos a estar hablando de las codificaciones de otros datos que usamos mucho en la computadora y que obviamente la aritmética debería contemplar, que es las cadenas de texto, las cadenas de caracteres, lo que, bueno, sigo por ahí pensando en C en el módulo anterior, los strings, ¿no? Las cadenas de caracteres, los fragmentos de texto. Y vamos a ver también qué alternativas se han explorado para codificar, las metidas de pata que hubo en el pasado, y bueno, vamos ahí sí a hablar de cuál es un claro ganador a nivel de las codificaciones. Pero me estoy adelantando, empecemos por el principio. Teníamos que arrancar hablando de cómo se implementan las operaciones aritméticas, puntualmente la suma. Obviamente no vamos a hacer la pregunta ¿cómo se implementa la suma? En primer lugar, suma en signo magnitud, después vamos a hablar de cómo se hace en complemento a la base disminuida y después vamos a ver cómo se hace en complemento a la base. En el caso de signo magnitud, si se acuerdan, la característica central de signo magnitud es que teníamos el dígito que codificaba el signo por un lado y por otro lado la magnitud, que era lo mismo si era positivo o negativo. Decíamos que era el que más se parecía a la manera por ahí que escribimos los números negativos nosotros, con el guioncito adelante, bueno, les contaba por ahí con los paréntesis, como hacen a veces los contadores, los economistas. Entonces, si tenemos un número con signo, o sea, positivo o negativo, con una cierta precisión, y lo queremos sumar, codificado en signo magnitud desde ya, aplicamos este algoritmo. Primero, miremos los dígitos del número. Obviamente, esos números van a tener la parte de la magnitud y la parte del signo. Asumimos una precisión de n dígitos. Entonces, noten cómo ahí dentro tenemos desde los dígitos de 0 a n-1. Ciertamente ese xn-1 o ese yn-1 van a ser los signos y los restantes son los dígitos que aportan la magnitud.
Justamente signo magnitud, como les decía recién, separa o va por caminos diferentes los signos de un lado y la magnitud del otro. O sea, el hardware opera sobre las magnitudes, mientras que sobre los signos simplemente se los inspecciona un poco para saber qué hay que hacer. Van a ver que hay como un if o alternativas en función de cómo son los signos, y también para determinar el signo del resultado, algo muy importante a la hora cuando uno hace una suma, como hacemos los humanos, no sé, en el pizarrón con la tiza. Obviamente calculamos cuál es el valor correcto para el resultado y después también calculamos cuál es el signo correcto para el resultado. Hasta tenemos reglas o se va viendo. Puntualmente en este caso lo que tenemos que hacer es, si los signos son iguales, acá estamos cubriendo dos casos. Estamos cubriendo el caso de que estemos sumando dos números positivos o que estemos sumando dos números negativos. En esos dos casos, lo que hay que hacer es lo mismo. Hay que sumar las magnitudes. Fíjense cómo aquí teníamos el número completo, desde el dígito menos significativo, al más significativo, y el signo también, mientras que al operar, como estamos en signo magnitud, sacamos los signos van por otro camino, y se opera, fíjense, desde x0 a xn-2. ¿Por qué n-2? Bueno, porque arrancamos en 0, ¿no? Y como son n, de 0 a n-2 son los, síganme, n-1 dígitos que le aportan significancia al número, mientras que el enésimo dígito es el signo. A veces uno se pierde con estos subíndices, pero es cuestión de acordarse que la parte entera arranca en 0 y si tuviéramos parte fraccionaria arranca en 1. Entonces en la parte fraccionaria sí llegamos hasta acá, en la parte entera no llegamos hasta n. Esto, un poco para seguir, ¿no?, remarcando la peculiaridad de los arreglos en C que arrancan en 0 y en otros lenguajes de programación también. Bueno, ¿qué pasa con el resultado? Se obtiene sumando las magnitudes. ¿Qué pasa con el signo? La verdad que da lo mismo. El signo podríamos decir que es x sub n-1 o que es y sub n-1. ¿Por qué? Porque son iguales. Si los dos son positivos, el signo del resultado va a ser positivo. Si los dos son negativos, el signo del resultado también va a ser negativo. Si lo piensan, a un número negativo sumarle otro número negativo es lo mismo que a un número negativo restarle. Entonces, obviamente que va a seguir siendo negativo. No hay chance de que cambie el signo. Donde se nos complica un poco la cosa... perdón, habíamos adelantado recién la importancia del overflow. Se nos complica la cosa cuando los signos son distintos. Lo vemos en la próxima transparencia. Ya me estaba pasando lo que recién les adelantaba, que a los humanos les suele pasar, que nos olvidamos del overflow. Acabamos de hacer una operación. Antes de decir si el resultado está bien o está mal, fíjense que tenemos cuánto vale el resultado, la suma de las magnitudes. Tenemos cuánto vale el signo, qué valor tiene que tener el signo, x sub n-1. Antes de decir, mira, este resultado es el producto de la suma de x más y, el hardware verifica si se produjo o no se produjo overflow. Hay que hacerlo siempre. ¿Y cómo detectamos si se produjo overflow? Les adelantaba recién, ahora lo vamos a hacer de hecho con un ejemplo, recién les adelantaba que es cuando me faltan dígitos, cuando uno, no sé, en el pizarrón hace la letra más chica o hace un guioncito y sigue abajo. El hardware no tiene ni de casualidad la chance de hacer eso. Entonces, ¿qué sería que me faltan dígitos? Bueno, si cuando uno suma x sub n-2, lo suma a y sub n-2, y además tenemos en cuenta el carry que se produjo a la posición esa n-2, si nos da carry a la posición siguiente sería, en el resultado en la posición n-1, pero el resultado en la posición n-1 es el signo. Entonces decimos, para no perdernos tanto con los subíndices, que si hay acarreo a la posición del signo en el resultado, o si uno escribe el acarreo, lo escribe arriba del todo, podríamos decir en la columna donde están los signos, si se produce acarreo a la columna donde están los signos, el resultado es inválido, porque en ese caso se va a producir un overflow. Se descarta. Se señaliza, ¿no? El hardware sí, la ALU, el corazoncito del CPU, te genera un número, pero ese número, como le falta un dígito, va a ser una cosa irrelevante, una cosa como un resultado inválido. Ahora vamos a ver qué resultado nos da al hacer una suma con overflow. Van a ver que da resultados incoherentes. Pero el hardware se da cuenta de que metió la pata y
Bueno, levanta un flag, lo señaliza, hay un lugar del CPU en donde se señaliza que se produjo overflow. Ustedes saben, cuando estamos trabajando, por ejemplo, en Java, hay una excepción que se puede producir cuando, bueno, cuando se produce el overflow. Y se puede atrapar, bueno, se puede procesar, etcétera, etcétera. Digamos, lo correcto sería descartar el resultado de esa operación y, bueno, llevar adelante alguna remediación. La remediación podría ser, no sé, avisarle al usuario que el hardware ese hasta ahí llegó. O alternativamente, uno puede reemplazar, dependiendo de la aplicación, obviamente. Si uno está usando un hardware que hasta ahí llegó su rango de representación, su cantidad de dígitos de precisión, podemos activar, esto pasa por ejemplo en Excel. En Excel no te da overflow en una hoja de cálculo. Cuando uno se sale del rango máximo, deja de usar el hardware y pasa a usar un algoritmo de suma en software. Usa una representación, si quieren, enteros largos. No sé si en alguna materia anterior han tenido que hacer el TDA enteros largos. Usa una representación por software donde no hay límite en la cantidad de dígitos. Y bueno, a otra cosa, claro. Ahí tenemos los famosos compromisos. Porque si dejamos de usar el hardware y pasamos a usar software, está en juego, obviamente, la ley de equivalencia de hardware y software. Pero, ¿qué pasaba cuando poníamos algo en hardware? Iba más rápido. ¿Y cuál era la desventaja, por así decir? Bueno, costaba más porque estaba en hardware. ¿Y cuál era la ventaja de hacerlo en software? Bueno, costaba menos porque era software. ¿Y cuál era la desventaja de hacerlo en software? Y iba sensiblemente más lento. Ok, entonces muy importante el asunto de la detección del overflow. Retomemos el algoritmo de suma. Habíamos cubierto, ¿cuántos casos hay que considerar? Bueno, serían 4, ¿no? Porque el signo del primero son 2 valores posibles, el signo del segundo son 2 valores posibles, las combinaciones son 4. Aquí hemos cubierto 2, cuando los 2 son positivos, los 2 son negativos. Nos queda las otras 2 combinaciones, que sería el primero positivo, el segundo negativo o viceversa. Están también atrapadas en el mismo caso. Decimos, si los signos son distintos, atención, ¿qué está pasando? Podríamos tener un número positivo al que le sumo un negativo. O sea, es un número positivo al que le resto. O alternativamente puedo tener un número negativo al que le sumo un positivo. O sea, ese número negativo lo voy a hacer o menos positivo o inclusive, lo voy a hacer menos negativo o inclusive lo puedo llegar a ser positivo. Entonces, no es fácil resolver en signo magnitud cuando los signos son distintos. Lo que necesitamos para poder llevar adelante la resta a nivel de hardware, ¿por qué resta? Bueno, porque estoy a un número positivo, le estoy restando, le estoy sumando un negativo, o como decíamos recién, al negativo le estoy restando, le estoy sumando un positivo, lo estoy haciendo más pequeño. Entonces necesitamos 2 cosas. Primero, llevar adelante una comparación de las magnitudes. Esto que parece por ahí escrito aquí como la operación valor absoluto de x menos valor absoluto, si preguntamos si valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de y, parecen como muchas operaciones. Tengan presente que la operación de valor absoluto, en realidad, si la representación es signo magnitud, ya está. Vos lo único que tenés que mirar es la magnitud, ya la tenés, ¿no? La operación esta valor absoluto es mirá la magnitud de x, mirá la magnitud de y. Y lo que tenemos que asegurarnos es que el más grande de los dos quede arriba. Si los dos son iguales, el que queda arriba no importa. Si el de arriba es más grande que el segundo, no hago nada. Si el de abajo es más grande que el de arriba, que es la situación capturada en este condicional de aquí, fíjense, el de abajo es más grande que el de arriba, se hace swap. Hay un intercambio entre x e y. Lo que estaba en x lo paso a y, lo que estaba en y lo paso a x. Lo que es seguro es que ahora, en el próximo punto que viene aquí del algoritmo, nos quedó el más grande arriba. ¿Y por qué necesitamos que nos quede el más grande arriba? O sea, independientemente de que se haya hecho swap o no, sabemos que el más grande nos quedó arriba. Lo que hacemos para obtener el resultado de la suma es ejecutar una resta a nivel de hardware. Por ahí, ahora que estamos metiéndonos en los algoritmos, los voy a confundir hablando de cuál es la operación, eso sería software, o sería una instrucción que usamos en los lenguajes de programación. ¿Cuál sería la operación de suma? Cuando escribimos el simbolito más en una expresión. Y también hablo del hardware de suma. El hardware de suma a nivel de programación no lo usamos. El hardware de suma, lo van a ver en detalle en Arqui, es
lo que se llama, bueno, un semisumador en Ripple, o bueno, un sumador. Digamos, hay una electrónica específica, es como un XOR que ahí computa la suma y bueno, después se tiene en cuenta el acarreo, qué sé yo, y sale un sumador. Ese sumador es el hardware de suma. Entonces tenemos la operación de suma, el signo más en una expresión en algún lenguaje de programación, el hardware de suma, que es el que, por ejemplo, lleva adelante el cómputo del resultado en signo magnitud cuando los signos son iguales. Pero atención, cuando los signos son distintos, síganme que esto es importante, el hardware de suma no me sirve para sumar en signo magnitud. ¿Se entiende lo que digo? Va de nuevo. El hardware de suma no me sirve para sumar en signo magnitud. Es una cosa que vamos a criticar. ¿Por qué? Porque además de tener hardware de suma para cuando los signos eran iguales, en signo magnitud necesito contar con lo que se llama el hardware de resta, un restador. Si el hardware de suma es el sumador, permítanme, no sé si existe la palabra, el hardware de resta sería el restador, el hardware restador. Yo necesito el de suma para cuando los signos son iguales y el de resta aparentemente porque me lo pide aquí. Me dice resta el de abajo, restalo al de arriba. Pero un detalle más. Esta operación de comparación, nosotros los humanos hacemos las comparaciones de una manera muy intuitiva. Vos escribís o ves escrito en el pizarrón 123 y 321. Y no hay duda, sí, claro, el 321 es más que el 123. Como que ninguno hasta mentalmente hace la comparación. Ahora, la computadora, que nos supera infinitamente, por ejemplo, haciendo multiplicaciones, divisiones, logaritmos y qué sé yo, se complica la vida al comparar magnitudes. Porque, claro, a nivel de la computadora, ¿cómo implementás? Miro uno, miro el otro y me doy cuenta cuál es más grande. Eso, me doy cuenta cómo estamos al horno. No hay manera de implementar eso en hardware, ¿no? Hay que transformarlo en un algoritmo. ¿Y cómo es el algoritmo de comparar dos magnitudes? Bueno, podríamos armar un algoritmo parecido a lo que hacen los humanos, quizás. ¿Por qué dije que 321 es mayor que 123? Porque miré la columna de la centena y 3 es más que 1 y ya está. Aunque sea 300 y el otro sea 199, no importa. Como 3 es mayor que 1, listo. Los otros números no los miro. Se podría armar un algoritmo de esa manera, pero la verdad que se les ocurrió a la gente que hace el hardware una manera más directa, pero claro, por ahí no directa para nosotros, más directa para el hardware. ¿Qué cosa? Muy simple. Toman a X, le restan Y, hacen la resta. Fíjense que cuando yo dije 321, 123, no tengo idea cuánto da la resta. No hice la resta. Ustedes seguro que tampoco. El hardware sí, haría la resta. ¿Y qué hace? ¿Cómo sabe cuál es más grande? Mira el signo. Y está bien, ¿no? Porque si al primero le restas el segundo y da positivo, el primero era más grande que el segundo. Si al primero le restas el segundo y da negativo, la única posibilidad es que el segundo sea más grande que el primero. Y ahí sería el swap. ¿Y qué pasa si da 0? Bueno, es la tercera alternativa al hacer una comparación. ¿Qué pasa si la resta da 0? Las magnitudes eran iguales. Me hace acordar, no sé, a ese TRCMP, de nuevo hablando de C. Eso es porque, bueno, fue justo el módulo anterior y todavía lo tengo fresco en la memoria. Ok, atención. Lo que estamos diciendo es que para implementar una suma en signo magnitud, si los signos son iguales uso el hardware sumador, pero si los signos son diferentes, tengo que usar el hardware restador 2 veces. Esto es muy criticable, no solo porque tuve que usar un hardware diferente para la suma cuando los signos son distintos, el hardware restador, sino que lo tuve que usar 2 veces. Tengo que hacer una resta seguida de una segunda resta. Tener que hacer 2 operaciones para hacer una significa que las vas a hacer a la mitad de la velocidad. O dicho de otra manera, que la suma en signo magnitud es el doble de lenta. O sea, es muy lenta, tarda el doble, va a la mitad de velocidad. Lo podemos decir de muchas maneras, pero el concepto es el mismo. La suma en signo magnitud es malísima, malísima. Veremos qué pasa después con las otras alternativas, pero vamos de a poco. Bueno, ¿qué pasa con el signo del resultado si las magnitudes son distintas? Está bien, el signo del resultado va a ser la magnitud más grande. Por ejemplo, si hago más 5 más menos 3, bueno, va a dar 2 positivo.
Y si en realidad cambio los signos, si era menos 5 más 3, va a dar, ahora vuelve a dar 2, pero el 2 es negativo. Noten que siempre el signo del resultado corresponde al signo del número más grande en valor absoluto, del número cuya magnitud es mayor. En nuestro ejemplo, como nos aseguramos que el más grande quede primero, necesariamente el signo del resultado será xn-1, digamos, el signo del que está arriba. ¿Qué pasa si el más grande era el segundo? No importa, hubo swap, entonces siempre nos queda arriba. Sería, digamos, si uno quiere ser bien preciso, sería el signo será xn-1 al terminar la ejecución del algoritmo, ¿no? Justo antes, cuando tenés el resultado, digamos, cuando ya hiciste esta comparación, hiciste swap si correspondía, en ese momento tomás el signo de xn-1. No lo tomás cuando los números entran, cuando todavía por ahí ni te diste cuenta si eran mismo signo o distinto signo, ¿no? ¿Se entiende? Ok, como siempre sucede, estos algoritmos son más involucrados. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a trabajar en base 2, un poco para ir enfatizando el hecho de, digamos, lo podríamos hacer en base 10 tranquilamente. Recuerden que signo magnitud funciona en la base que vos quieras. Lo vamos a hacer en base 2 un poco para ilustrar cómo se hace la suma en signo magnitud y también para ir de a poquito rompiendo el hielo con la base 2 que nos va a acompañar el resto de la carrera. Y asumimos una precisión de 8 bits, lo que sería una ALU de 8 bits, ¿no? Sería una computadora de 8 bits, no sé, de tamaño de palabra de procesador. Estamos hablando de menos que una Sega, creo que era la Family. Me fui hace mucho tiempo atrás. Bueno, en realidad vamos a hacer una suma con poquitos bits para que sea fácil seguir el ejemplo, ¿no? Si pusiéramos, no sé, una ALU de 32 bits, se pone fea la transparencia con 32 unos y ceros, y yo creo que nadie me revisa después si la suma está bien hecha. Con 8 bits me ha pasado que en alguna transparencia había un error, y algún alumno me lo hizo notar, y creo que lo hemos corregido. Creo que ya tiene varias iteraciones estas transparencias y han quedado, al menos la información que está acá está bastante bien. Después a veces yo cuando hablo puedo meter la pata. Veamos el ejemplo. Un ejemplo de operandos del mismo signo. Ya sabemos que es el caso en el cual anda relativamente bien, porque para hacer la suma usamos hardware de suma y no necesitamos hacer dos operaciones para hacer o computar dos restas para hacer una suma. Entonces nuestro ejemplo es este que está aquí, no está hecho el paso a paso, digamos, ustedes si quieren lo pueden hacer. Tenemos a la derecha, les voy a ir poniendo la codificación en base 10 para que revisemos. Nos va a servir sobre todo cuando haya overflow, para ver si el resultado tiene sentido o es una pavada. Si hacemos la cuenta, fíjense que es, bueno, 5 y 2, 7, 2 y 6, 8. El resultado parece coherente. Obviamente acá aplicamos la aritmética, ¿no? Papel y lápiz o tiza y pizarrón. De este lado es donde aplicamos, donde está codificado. Noten que aquí no está codificado en signo magnitud, no está codificado como escribimos nosotros los números. De este lado es donde está codificado en signo magnitud. Y noten que aquí, por ejemplo, el signo más codifica el signo, mientras que aquí el signo más codifica la operación. Y para meter más ruido, esta operación, como los operandos son del mismo signo, esta operación se va a resolver usando el hardware de suma, el sumador. Ok. ¿Qué destacamos aquí? Este cerito en rojo, y fíjense que les puse un espacio en blanco acá. Como que separé por un lado los signos, por otro lado las magnitudes. Recuerden que en signo magnitud solamente se operan las magnitudes. Es decir, si la precisión es 8, mi ALU podría ser de 7 bits. Porque con los signos no opero. O sea, podría ahorrarme un bit en la ALU, lo cual podría llegar a ser una ventaja de signo magnitud. ¿Y este cerito qué es? Cuando hicimos 0 más 0, ¿y por qué dio 1? Bueno, si hacen toda la cuenta, seguramente acá, fíjense, es 1 más 1 es 1. No, ¿qué pasó? Bueno, viene un acarreo atrás. Si hacen toda la cuenta, les va a dar que aquí tenés, se acarrea 1, 1 más 1, 0, me llevo 1, entonces ese 1 que me llevé, atención, es un acarreo a la posición más significativa, pero no es a la posición del signo. Entonces me quedó 1 más 0 más 0, 1, y el acarreo a la posición del signo, este de aquí sería el que cae a la posición del signo, me dio 0. Entonces, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué dice el algoritmo? Si no hay acarreo a la posición del signo, el resultado es correcto, no hubo overflow. Ahora podemos ver un ejemplo con donde hay overflow, van a ver que da cualquier pavada. Hagamos lo mismo si los operandos fueran de distinto signo. Para que se ponga interesante puse el de magnitud más grande abajo. Entonces, ni bien arrancamos,
Acá están, lo podemos ver rápidamente nosotros, como les decía hoy, usando el algoritmo de los humanos. Vemos que el 120 es más grande que el 84. Noten que a propósito está segundo. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? ¿Los signos son distintos? Sí. Revisemos las magnitudes. Bueno, el hardware hace la resta, decíamos, ¿no? Ejecuta una resta, mira el signo. Hagamos como haría el hardware. Si yo 84, el resto 120. Recuerden que no miren el signo, ¿no? Porque se restan las magnitudes nada más. Si yo 84 le resto 120, me va a dar negativo. Como me dio negativo, ¿qué significa? Que el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Qué dice el algoritmo? Swap. Los enrocamos. Ponemos el de arriba abajo, el de abajo arriba. Y ahora nos quedó esta operación que, si lo piensan, noten que el signo acá era positivo, acá era negativo. Los signos también se dan vuelta. No se da vuelta el número entero. Entonces, la verdad que, como la suma es conmutativa, más 84 más menos 120, ¿sí? Perdónenme si los confundo, este más sería de nuevo el signo, este más sería la operación y este menos sería el signo. Entonces el 84 positivo más el 120 negativo, tal vez ahí los confundo menos, da lo mismo, da el mismo resultado que hacer el 120 negativo más el 84 positivo. ¿Por qué? Y porque la operación de suma es conmutativa, lo sabemos creo que hace unos cuantos años. Entonces, cuando llevamos adelante lo que el algoritmo diga sobre este ordenamiento de los números, nos quedamos tranquilos que el resultado que dé acá es exactamente el mismo que hubiera dado en la operación que nos pidieron que ejecutemos. ¿Qué dice el algoritmo que hay que hacer? Bueno, una vez que nos quedó el más importante arriba, el de mayor magnitud arriba, tenemos que llevar adelante una operación de resta. Noten cómo, para hacer una operación de suma, tengo que usar el hardware de resta. Hacemos la resta y bueno, este numerito que está acá, antes era el acarreo al sumar. Bueno, cuando uno hace la resta, es el le pido al de al lado. Pero no hubo problema porque fíjense, a este 1 le resté 0, entonces no le pidió nada al de al lado. Y luego al 1 le resto 1, me da 0, no le pido nada al de al lado. Estamos en condiciones de decir que no se produjo overflow. Entonces, este resultado que nos aparece acá abajo es el correcto. ¿Y cuál es el signo del resultado? El algoritmo dice el signo del de arriba. O sea, noten que aquí no es que a 1 le resto 0 y me da 1. ¿Sí? Guarda con eso. El signo este de la operación es para las magnitudes. Con los signos es una tabla. ¿Hubo swap? ¿Hay operadores de distintos signos? Sí. Bueno, el signo del resultado es siempre el signo del de arriba. ¿Por qué? Lo decíamos al ver el algoritmo. Porque el algoritmo me asegura que arriba siempre va a quedar el de más magnitud. Y el de más magnitud es el que va a imponer su signo al resultado. Si hacen la cuenta, 120 negativo más 84 positivo nos da 36 negativo. Y como no hubo overflow, tenemos la certeza que lo que el hardware computó corresponde con lo que, bueno, la aritmética real hubiera dicho que tenía que dar. Hablamos mucho del overflow. Entonces, veamos qué pasa con el overflow puntualmente. Un poco abrí el paraguas inclusive hasta en la transparencia de los contenidos. Porque bueno, me suele pasar que lo que es después un error cuando los que han cursado años anteriores pisan el palito en el final, lo tengo siempre presente para contarle a los chicos de la nueva camada, que en este caso serían ustedes. Entonces, cuando operamos en signo magnitud, solo se produce overflow si sumamos números de igual signo. Es decir, 2 positivos o 2 negativos. No puede haber overflow cuando los signos están cambiados. ¿Cuál es el mecanismo de detección de overflow? Decíamos, mirar el acarreo a la posición del signo. No importa si los dos son positivos o los dos son negativos. Cuando haya acarreo a la posición del signo, bueno, si me apuran... cuando son los dos del mismo signo, es siempre acarreo. Si llegara a haber acarreo a la posición del signo, se tiene que descartar el resultado por inválido. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Hasta podríamos ver qué número daba el resultado cuando es descartado, pero digamos, es descartado por inválido justamente, va a decir cualquier pavada el resultado. Y vimos que en el caso, recién les contaba, de que bueno, cuando se hace la resta en lugar de acarreo es un le pido al de al lado. Por suerte, como el de arriba siempre tiene más magnitud que el de abajo, cuando son distintos signos, recuerden, nos aseguramos que el de arriba sea más grande que el de abajo. Esa resta nunca le tiene que pedir, por así decir, a la posición del signo. Como nunca le pide a la posición del signo, podemos afirmar que nunca hay overflow cuando sumamos números de distintos signos. Si lo piensan un poquito, tiene sentido,
porque el resultado siempre va a ser más pequeño en valor absoluto, en magnitud, que el mayor de los operandos. Ese operando, el mayor de los dos, el que pusimos arriba, ya era representable en esa precisión. Y recuerden, ¿qué es el overflow? El overflow es, el resultado es este, pero no lo puedo escribir, me faltan dígitos. Me faltan más números para escribirlo. Entonces, si uno de los dos operandos ya era representable, obviamente que el resultado, de nuevo, cuando son de distintos signos, que va a ser más pequeño que el más grande de los dos, también va a ser representable. No va a haber ningún problema. Y igual, si queremos aplicar el mecanismo de detección de overflow, funciona, porque van a ver que nunca se produce un acarreo o un borrow, ¿no? un pedir del dado a la posición del signo cuando estamos haciendo una suma de números de distintos signos. Pero como les decía, veámoslo exactamente con un ejemplo. Retomamos nuestro ejemplo de base 2, 8 bits de precisión, como recién. Y fíjense lo que sucede. Claro, no nos vamos a poner a ver operandos de distintos signos porque sabemos que no puede haber overflow. Tenemos que buscarlo con los dos operandos positivos, en el primer ejemplo, o con los dos operandos negativos. Son los dos casos en los cuales se puede dar overflow. Si los dos operandos son positivos, fíjense lo que sucede aquí. Hemos sumado 87,62. A ver, ¿cómo me puedo dar cuenta que va a dar overflow antes de hacer la suma? O mejor dicho, ¿cómo puedo yo corroborar si en el examen hice una suma y, por ejemplo, no me dio overflow? Yo puedo mirar los números que estoy sumando y saber si va a dar overflow o no. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Bueno, simplemente teniendo presente los rangos de representación. Olvidémonos por un segundo de que estamos viendo la suma o que estamos viendo el overflow. Si yo tengo 8 dígitos de precisión en una base 2 y mi codificación es signo magnitud, ¿cuál era el rango representable? Bueno, habíamos dicho que era desde menos 2 a la n menos 1 menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1. ¿no? Un menos 1 resta a la potencia, el otro menos n al número. Si se acuerdan, para 8 dígitos era desde menos 127 hasta más 127. No es que lo calculé mentalmente, sino que lo vimos en la primera parte de este módulo. Entonces, miren esos números que estoy sumando. 80 y pico más 60 y pico. De mínima va a dar 140 y pico, 149. Fíjense que a propósito es un número que no entra en el rango de signo magnitud. Justamente decíamos que el overflow es cuando me faltan dígitos para escribir el resultado. Si no entra en el rango, me van a faltar dígitos para escribir el resultado. Es válido pensándolo en base 10 y también va a ser válido pensándolo en base 2, porque de alguna manera el rango escrito en base 10 o el rango escrito en base 2 en base binaria es el mismo. Es lo que podemos codificar con esa codificación y con esa cantidad de dígitos de precisión. Si hacemos la operatoria, claro, yo acá estoy aplicando el algoritmo que vimos recién, que es un algoritmo que funciona siempre a menos que se produzca overflow. Noten cómo el resultado no lo escribí. Ahora, si quieren, ahora vemos cuánto dio. No lo escribí, ¿por qué razón? Porque detecté el overflow. Acá está el overflow. Fíjense cómo hay... Bueno, uno dice, ¿pero cómo? 1 más 0 da 0. No. Si haces la cuenta van a ver que hay un acarreo. Entonces cuando haces el acarreo en 1 más 1, 0, me llevo 1. Pero este 1, que yo lo debiera escribir aquí, en realidad este 1 cae en el signo. ¿Y cómo no está? Bueno, y porque no se opera sobre los signos. ¿Cómo es esto de 0 más 0 y 1 que me llevaba da 0? No, con el signo decíamos no se opera. Con el signo yo miro que los dos son positivos y dijimos el resultado es igual, el signo de resultado es el signo del primero, porque los dos son iguales. Entonces este era un 0, acá pusimos un 0. Y este 1 se perdió. Justamente es lo que va a hacer, lo que va a provocar que el resultado carezca de sentido. Veamos el resultado cuánto es. Si hacen la cuenta, esto no tengo machete acá, este es 1, 4, 16. O sea, el resultado da 21. Espero haber hecho bien la cuenta, ¿no? 16 más 4 más 1. 21. Estás sumando 87 más 62 y el hardware te dice, ¿sabes qué? Mira, hice la cuenta y me dio 21. 21 positivo, ¿no? Porque el 0 es positivo. Y uno dice, ¿cómo 21 positivo? Claro, momentito. Cuando llevamos adelante la detección de overflow, nos da que ese 21 positivo es el resultado habiéndose producido overflow. O sea, lo que hay que hacer es
señalizar la situación de overflow y descartar el resultado. ¿Por qué enfatizo esto de que hay que descartar el resultado? Porque si no monitoreamos si hubo overflow o no después de hacer una operación, por ahí agarramos ese 21 y pensamos que es el resultado de sumar 87 más 62. Y imagínense lo que pasa después, ¿no? Después terminamos diciendo que 2 más 2, 5, ¿no? O sea, metemos la pata de una manera horrible. 2 más 2 podría llegar a ser 5 si dio overflow, vaya uno a saber. Puede pasar exactamente lo mismo con dos operandos negativos. Lo que pasa que en este caso, claro, son dos operandos negativos, un número negativo, le sumo otro negativo, el resultado va a dar negativo. Y nos puede pasar lo mismo para el otro lado. Fíjense cómo. Ahí tenemos menos 20 más menos 126, o 20 negativo más 126 negativo. Ya por esta cuenta es más fácil de hacerla. ¿Cuánto da? Da 146 negativo. Pero de nuevo, mi rango de representación para precisión 8 era desde menos 127 hasta 127. Entonces, una forma de hacer overflow muy fácil. Creo que estaba falta de inspiración. Puse menos 126 y ya con restarle 2 te da overflow. Bueno, le restamos 20, entonces, o bueno, le sumamos 20 negativo. Recuerden, es lo mismo, ¿no? Se termina implementando así. ¿Cómo hacemos esta cuenta? Bueno, internamente, como el de magnitud más grande está abajo, se hace swap, pero una vez que hacemos el swap y sumamos, nos va a terminar dando carry a la posición del signo de nuevo. Pueden decir, pero ¿cómo? 0 más 1 es 0. No, recuerden, hay que hacer la cuenta entera. Yo solamente, eso, disculpen, bueno, una cuestión de la tipografía que estoy usando. Solamente destaco el último carry, que es el que tenemos que mirar para si hubo o no hubo overflow. Tengan presente que los otros carry acá arriba no están dibujados. Si ustedes quieren, verifíquenlo, van a ver que se va produciendo un acarreo en cascada. Y bueno, eventualmente te da 1 que me llevé más 1 que tenía, me da 0, me llevo 1, o sea, da 10, me llevo 1 y este 1 no tengo dónde guardarlo. Y uno dice, para, 1 más 1 y 1 que me lleva... No, de nuevo, sobre el signo, en signo magnitud, no opero. Tengo los dos son negativos, como los dos son iguales, el algoritmo me dice... perdón, recién les hablaba de poner el... Ay, se me cruzaron los cables. Les hablaba de poner el más grande arriba. Los dos son negativos, acá no hay que hacer swap, discúlpeme. Como los dos son iguales, el signo del resultado tiene que ser el signo del primero. Y ya está. Y este 1 que está acá, lo mismo que nos había pasado antes, es descartado. Al descartarlo, nos va a pasar de nuevo lo mismo. Si miramos el resultado va a ser un sinsentido. Fíjense que decíamos, pesa 2, 4, 8, 16. El resultado es menos 18, cuando en realidad tiene que ser menos 146. ¿Sí? Noten cómo cada vez que se señaliza overflow, el resultado que está acá, esto es lo que el hardware calculó, es un sinsentido. Por eso en la versión base 10 es fácil de entender, como que suprimo el resultado, ¿no? Recuerden que a nivel de lenguaje de programación se nos dispara la excepción, pero a nivel de hardware el número está. Cuando la ALU hace la cuenta y te dice, toma, me dio, no me acuerdo cuánto decíamos, menos 18. Pero sí, pero para esto es cualquier pava, esto no es el número que tenías que calcular. Bueno, mira, también levanté la bandera de overflow. Es como que hay que estar, si uno está, por ejemplo, programando a bajo nivel, como vamos a hacer en esta materia, hay que estar muy con 5 ojos, ¿no? Hay que estar mirando que el resultado sea el correcto y que además no se haya producido un overflow, porque en ese caso, ese resultado que tenemos en la mano hay que tirarlo. No es un sinsentido. Ok, habiendo hecho este recorrido, vamos a hacer exactamente lo mismo en la segunda codificación. Veamos qué es igual y qué cambia al trabajar en los sistemas complementarios. Vamos a tener acá un cambio grande. El cambio grande, si recuerdan, nos esforzamos en tratar de entender, tratar por si todavía lo están redondeando, estas representaciones complementarias, complemento a la base disminuida y complemento a la base. La gran virtud de estas representaciones es, o les había adelantado, lo vamos a ver ahora en concreto, que no necesita hardware de restar para implementar la suma. O sea, esa es la gran virtud de las representaciones complementarias. Las dos, complemento a la base disminuida y complemento a la base, le sacan gran ventaja a signo magnitud, ya de por sí, al ahorrarse tener dos tipos de hardware, sumador y restador, para una sola operación, la operación de suma. A ver, ¿cómo arranca la cosa? Un poquito de terminología. Si tenemos x e y son los dos números que vamos a sumar en esta codificación, vamos a tener la suma o el resultado, un resultado provisorio, van a ser los dígitos, fíjense,
los dos números que estamos sumando van desde 0 a n-1. Bueno, n-1, recuerden, es la posición del signo. Vamos a tener un resultado en el cual el bit de signo forma parte del resultado, obviamente. Entonces van desde 0 a n-1. Y vamos a ir viendo, porque hay que inspeccionar el acarreo. Vamos a anotar también, a tener la nomenclatura de los carries. Pero presten atención a esto. ¿Por qué los números, los dígitos del número arrancan en 0, los dígitos del resultado arrancan en 0 y los acarreos arrancan en 1? Bueno, y ya que estamos, ¿por qué terminan en n-1 y los del acarreo terminan en n? Si lo piensan, es porque la suma de los dígitos en la posición 0 de x e y generan el resultado en la posición 0 y el carry en la posición 1, ¿sí? Porque el carry va al de al lado. Y de la misma manera, cuando sumamos, bueno, así con todos, ¿no? Y cuando sumamos o trabajamos sobre el bit de signo de x, el bit de signo de y, se nos generaría el bit de signo del resultado. Y si hay acarreo, es un acarreo, bueno, por ahí lo tengo que decir, me estoy haciendo, tratando de no ser evidente. Aquí vamos a estar operando sobre el signo. Por esa razón también tenemos como un carry a la posición por fuera del bit de signo. Antes mirábamos el carry a la posición del signo, que sería el carry n-1. Ahora nos aparece carry, bueno, en la jerga los electrónicos lo denominan carry de salida. ¿Por qué de salida? Porque como que se me salió del resultado, o se me salió de la electrónica que calculó el resultado. Entonces el carry out, el carry de salida. Este carry también lo vamos a tener presente porque como se obtuvo operando sobre el signo de x y el signo de y, generamos el signo del resultado y se genera, bueno, y se puede producir o no un carry out, bueno, dependiendo del valor de los signos, etcétera, etcétera. Veámoslo más en concreto para que se entienda. Lo que les mencionaba recién generó un poquito de misterio, pero lo tenían en el próximo ballet. La suma preliminar, esa S, se obtiene sumando todos los dígitos del número. Esta es la peculiaridad de los sistemas complementarios. El bit de signo se considera como si fuera parte del número y se suma también. Y uno dice, bueno, pero va a dar cualquier pavada, 0 más 0 o 0 más 1, ¿qué va a pasar con los signos? No, está pensado de tal forma que el valor representado por la suma de los signos termina siendo el signo del resultado. Es creer o reventar, o bueno, en este caso confiemos en los tipos que armaron estos algoritmos y después lo verificamos con los ejercicios del práctico. Entonces, la gran diferencia es, en signo magnitud, el signo no se opera, en complemento a la base disminuida y complemento a la base, también en los dos sistemas complementarios, se suma también el bit de signo. Lo cual lo hace como más, de repente más fácil de acordarse, todo eso el operatorio, o más regular el hardware, no tiene excepciones, digamos, el hardware. No es que este dígito va para acá y el resto va para allá. Es como que van todos juntos tomados de la mano y se meten en la ALU y se opera. Hoy decíamos, una potencial ventaja de signo magnitud es que la ALU puede tener un bit menos. Bueno, es verdad. Ahora con complemento a la base disminuida, la ALU tiene que tener la misma cantidad de dígitos que la cantidad de dígitos que tenga los registros del procesador, lo que es el tamaño de palabra del procesador. Por ahí ya estamos contando cómo salió el partido, porque estamos diciendo que se utilizan ALUs. Yo les dije que la cantidad de dígitos de los registros coincide con la cantidad de dígitos del ALU. O sea, es como que estamos adelantando que el ganador va a ser no signo magnitud, sino alguno de los sistemas complementarios. Un poco ya hemos criticado a signo magnitud, así que se imaginarán por qué signo magnitud no terminó siendo el que se impone, ¿no? Por todas las desventajas que tiene, no tanto a nivel de ser doble la representación del cero, sino lo que hemos dicho ahora al ver el algoritmo de suma. Es costosísimo el algoritmo de suma. Sigamos entonces con complemento a la base disminuida. Sumamos la totalidad de los dígitos. Aquí vamos a ir explorando caso por caso. Vamos a poder agrupar simplemente el caso de los signos diferentes. Pero empecemos con la suma de operandos positivos. Fíjense, xn-1 y n-1 son iguales y los dos son iguales a 0, o sea, los dos son 0. Los dos operandos son positivos. Si yo hago la suma, 0 más lo que sea el carry a la posición del signo, que no sé cuánto vale, necesariamente 0 más algo que no sé cuánto es, no sé qué resultado va a dar, no sé cuánto va a valer ese n-1,
Pero lo que tengo certeza es que C sub n, el carry de salida, tiene que ser 0. Porque para que haya carry, tengo que tener por lo menos dos unos. Y si estoy, ¿se entiende la idea? El resultado se computa sumando tres elementos. La semisuma del signo de X más el signo de Y, más la semisuma con el acarreo a esa posición. Entonces 0 más 0 ya me dio 0, y 0 sumado lo que sea el carry, ¿cuánto puede dar? Y puede dar 0 o puede dar 1, pero necesariamente el acarreo de salida va a ser 0. Para que haya acarreo de salida necesito que o xn-1 o yn-1 sea 1, o los dos sean 1, ¿no? Ahí va a haber seguro acarreo. Entonces, podemos decir con certeza cuánto va a ser el resultado, todavía no lo sé, pero tengo la certeza al sumar dos números positivos que el carry de salida es 0. Por ende, el resultado preliminar es el definitivo. Vamos a estar mirando ese carry de salida al operar en complemento a la base disminuida, porque en función de qué pasa con ese carry de salida, vamos a saber si el resultado preliminar es el definitivo o no. En este caso, la suma esta preliminar que hicimos aquí, esta suma preliminar es el resultado correcto, cuando los dos son positivos y no hubo carry de salida. Pues sabemos que siempre, si los dos son positivos, no va a haber carry de salida. Pero hay un detalle. Si bien el resultado preliminar puede que sea el definitivo, si se dieron estas condiciones, tenemos que chequear, como siempre, al operar en hardware de la computadora, el overflow. ¿Cómo se detecta el overflow aquí? Bueno, antes era carry a la posición del signo. Ahora, como el signo también se opera, directamente miramos el signo. Y la verdad que vamos a ver primero la forma de los humanos, que cuando digo la forma de los humanos es la forma fácil de recordar. Después vamos a ver cómo se implementa esto a nivel de hardware, ¿no? Siempre hay como una distancia en la manera en la que pensamos nosotros. Nos pasó recién al comparar las magnitudes. Había una manera que la hacen los humanos y había otra manera en la cual lo hace el hardware, más allá de que calculaban lo mismo. Aquí lo mismo. Los humanos nos vamos a dar cuenta que hubo overflow. ¿Por qué? Porque fíjense esto. Ese n-1 es el signo del resultado. Entonces, si yo estoy sumando dos números positivos y el resultado me da negativo, ¿qué pasó? Pasó una pavada. Pasó algo que no tenía que pasar. Ok, con el diario del lunes puedo decir, ¿qué pasó? Me faltó un dígito. Entonces, este 1, que antes era el overflow del signo magnitud, ahora se me transformó en el signo del resultado y me rompió el resultado. Normalmente, cuando el signo del resultado quede mal, es que estamos en presencia de un overflow. En el caso de complemento a la base disminuida. ¿Por qué? Y porque como el acarreo a la posición del signo termina cambiándome el signo, lo rompió. Ojo, no siempre el acarreo a la posición del signo está mal, ¿eh? Hay, bajo ciertas condiciones puede haber acarreo a la posición del signo y está bien. De hecho, ahora vamos a ver cuando son los dos negativos, es a la inversa. Cuando no hay carry, ahí estamos en problema. Y esto después nos va a permitir poner en palabras el mecanismo súper simplificado, tan simplificado como el de signo magnitud, que se utiliza a nivel de hardware para detectar si hubo o no hubo overflow. Ok, sigamos. Tenemos los dos positivos. ¿Qué es el caso que sigue? Bueno, de distinto signo. Si son de distinto signo, me quedo tranquilo con el overflow, porque de la misma manera que no había overflow en signo magnitud, tampoco va a haber en complemento a la base disminuida y tampoco va a haber en complemento a la base. Si son de distinto signo, lo único que tengo que hacer en complemento a la base disminuida es analizar el carry out. Y pueden pasar dos cosas, obviamente. Si el carry out es 0, ¿y por qué pueden pasar dos cosas? Bueno, porque ahora estamos sumando, son de distinto signo, ¿no? Entonces puede ser que este sea 1 y este sea 0. Entonces tenemos 1 más 0 más lo que me venga de carry a la posición del signo. Si me viene un 1, 1 más 1 me da carry out. Si me viene un 0, 1 más 0 más 0 me da 0. O sea, las dos posibilidades son válidas. Y lo mismo si el primero era, recién decíamos era 1 y 0, lo mismo si son 0 y 1, ¿no? Son distintos. Solamente uno va a ser 1. Y después tenemos que ver qué pasa con el carry a la posición del signo. Entonces, si el carry out es 0, el resultado preliminar es el definitivo y no me preocupo de ver si hubo o no hubo overflow, porque sabemos es imposible que haya overflow si los signos son distintos. Pero, si hay carry out, no pasa nada. Ese carry out se descarta, está bien, porque es como necesitaría un dígito más para el resultado. No hay problema, se corta ese carry out. Pero, si se produce carry out, nos está hablando de que
trabajamos con números en donde, digamos, un número positivo se hizo negativo, y si recuerdan, en complemento a la base disminuida, el resultado está corrido en 1. ¿Se acuerdan que el origen de complemento a la base disminuida era evitarnos el más 1 al complementar? Entonces, como algo positivo se hizo negativo, y tenemos que tener en cuenta que ese más 1 no se hace, en realidad, por así decir, se le resta 1, o en el caso de que ya es negativo, se le suma 1, ¿no? Porque si es un número negativo, restarle 1 es sumarle 1. Entonces, la corrección que tenemos que hacer para arreglar el resultado, que bueno, tenga en cuenta ese desplazamiento, la letra D del nombre, ¿no? El radix complement disminuido, tenemos que sumarle 1 al resultado preliminar. Y simplemente sumándole 1 al resultado preliminar, vamos a obtener el resultado definitivo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo en concreto en donde haya un carry out y tengamos que hacer el ajuste del resultado. Podemos, a esta altura del partido, antes de ver el último caso que nos queda, que son los dos negativos, caer en cuenta, notar que ese incrementar en 1 el resultado preliminar es esencialmente una suma. Es un caso en donde, increíblemente, al humano sumar 1 le es fácil, al hardware sumar 1 es igual de difícil que sumar cualesquiera dos números. El orden de la ejecución de sumar 1 es la misma. Sumas 1 o sumas dos números arbitrariamente, ¿no? Como con cualquier valor. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estamos en problemas. Es verdad, no necesité hasta ahora usar, de hecho siempre se hace suma, o sea, siempre se usa hardware de suma, no necesité el hardware de resta, porque claro, complemento a la base disminuida es un sistema complementario. Pero detectamos un problema serio. Si hay carry out, para hacer una suma necesito dos sumas. La suma preliminar y, como decíamos, si hubo carry out, la suma para ajustar en 1. Son dos sumas para una suma. De nuevo estamos en que el desempeño es a la mitad, que es el doble de lento, ¿no? Esa situación negativa. A ver, complemento a la base, signo magnitud era 2 veces negativo. No solo era el doble de lento, sino que además necesitaba el doble de hardware, 2 veces doble. Aquí no necesitamos el doble de hardware, pero sí necesitamos el doble de tiempo. Y como se imaginarán, bueno, cuando veamos lo que pasa en complemento a la base, va a terminar siendo el que para una suma usa una suma, o una vez la operación de suma, o el hardware de suma, y ahí vamos a tener un claro ganador. Pero me estoy adelantando, de nuevo les estoy contando el final de la película. Nos quedaba un caso más, que los dos eran negativos. Bueno, es igual de fácil que el primero, pero al igual que el primer caso, cuando los dos eran positivos, tenemos que tener problemas porque se puede producir overflow. La peculiaridad ahora es, como los dos signos son negativos, los dos son unos, el carry out es necesariamente 1, porque vamos a tener 1 más el carry a la posición del signo. No sé cuánto vale el carry a la posición del signo, pero ya 1 más 1 es 10, o sea, hay carry out. Es decir, en el caso de que los dos sean negativos, al resultado siempre hay que sumarle 1. Siempre hay que hacer usar dos veces el hardware de suma para implementar una operación de suma. Y de nuevo, usando el método humano para darnos cuenta si se produjo overflow, si yo estoy a un número negativo, le sumo otro negativo, está claro que el resultado va a ser un número todavía más negativo. Y si me da que el signo del resultado es 0, uno diría, pero ¿y cómo me dio 0 el signo del resultado? Bueno, fíjense que al sumar 1 más 1, los signos, me da 10. O sea, siempre 1 más 1 da negativo, da 0, ¿no? Da que el signo está mal. Cuando no hay overflow, por la forma en que están construidos los números, los operandos, siempre va a haber carry a la posición del signo. Salvo que haya habido overflow. Si hay overflow, no hay carry a la posición del signo. Es muy interesante que si estudiamos qué pasa con el carry de salida y el carry a la posición del signo, vamos a poder también detectar si se está produciendo o no overflow. Ahora lo vamos a retomar, no los quiero distraer. Primero fijemos el funcionamiento correcto del algoritmo, después exploramos qué pasa si hay overflow. Entonces volvemos de nuevo a nuestro clásico base 2, precisión 8, y vamos a sumar los siguientes números. Vamos a operar en el caso de... Vamos a ver con igual signo, con distintos signos, vamos a ver si hay carry out, si no hay carry out. Vamos a tratar de cubrir todas las alternativas. Si me falta alguna, obviamente la van a ver después en algún inciso del práctico. Acá tenemos los números sobre los que queremos operar. Como siempre tenemos de este lado los que podemos verificar en la notación nuestra, base 10, y como
una especie de signo magnitud, noten ahora un cambio que no más, el signo no está más separado de la magnitud. Se opera sobre los 8 dígitos y el que destacamos aquí, como siempre me pasa, no están todos los carries, solo destaco el carry out, porque bueno, en complemento a la base disminuida, ese carry out tiene un rol trascendental, ¿no? Es el que me dice si el resultado preliminar, que está acá, que se obtuvo usando el hardware de suma, si este resultado preliminar está bien o no. Como el carry out es 0, el resultado preliminar está bien, a menos que haya habido overflow. Ahora revisamos el overflow. Bueno, lo hacemos ahora mismo. Si estoy sumando dos números positivos, el resultado correcto tiene que ser positivo. Fíjense que el signo de resultado es 0, por ende no hubo overflow. Así que sí, fíjense, si sumamos 38 más 41, bueno, 41 más 38 nos da 79, y este resultado ya es el correcto, no hay que ajustarlo. Claro, como era de esperar, carry out es 0, porque cuando los dos son positivos decíamos siempre carry out es 0. Por ende no hay que hacer ningún ajuste. Más aún, como decíamos recién, como el signo del resultado es el correcto, el resultado preliminar, este que hemos calculado aquí, este 79, es el definitivo. Ahora creo que tenemos un ejemplo en donde hay que hacer el ajuste para tratar de ver todas las posibilidades. Lo hacemos sobre operandos de distintos signos. Recuerden que esto en signo magnitud era complicado, que había que ver las magnitudes, poner el más grande arriba, el más grande abajo. Fíjense aquí, tenemos el más grande abajo y lo dejamos abajo, ¿no? El más grande, no solo porque es el positivo, sino que es el de magnitud más grande. Lo dejamos abajo igual, no hay problema. No hay que hacer la comparación. Nos ahorramos esa operación previa antes de operar cuando son de distintos signos. Y acá también otra cosa importante. Cuando son de distintos signos se está computando una resta. Noten que el hardware que usamos es el de suma. Porque justamente las representaciones complementarias nos facilitan la implementación de la suma de distintos signos. Sigue siendo también resuelto a través de una suma. La clave está en la codificación. La codificación es la que hace que se lleve adelante igual la resta, ¿no? Porque fíjense que menos 41 más 98 es lo mismo que 98 menos 41. O sea, realmente estamos haciendo una resta y sin embargo a nivel de hardware estamos usando el hardware de suma. ¿Cómo se explica? Bueno, producto de que nos pelamos las pestañas haciendo uso de esta representación complementaria con los bemoles y las dificultades que hasta todo el partido ya ustedes seguramente también deben estar sufriendo. Nos da 56 y estamos en problemas porque 98 menos 41 no da 56. Después vemos el signo. De hecho, el signo también es el que se computa al hacer la operación de suma. Si no hubo overflow, ahora vemos si hubo o no hubo overflow, el resultado producto de hacer la suma es el que corresponde. Bueno, momento, hubo carry out. ¿Qué había que hacer si había carry out en complemento a la base disminuida? Hay que ajustarlo. Pasan dos cosas. El carry out se descarta. Fíjense que este 1, yo no lo escribí acá abajo. Este 1 es descartado. Pero antes de descartarlo, bueno, al mismo tiempo de descartarlo, tengo que recordar que hay que ajustar el resultado preliminar. ¿Cómo se lo ajusta? Se le suma 1. Justo en este caso fue fácil. Había un 0, en el donde va el 0 puse el 1 y ya está. El 56 se me transformó en el 57 y 57 sí es el resultado de, espero, al 98 restarle 41. Sí, claro, al 8 le resto 1 me da 7. Sí, por un momento el 56 me confundió. No, está muy bien. Como no hubo overflow, el resultado que obtenemos aplicando el algoritmo es el correcto. Hablando de overflow, justamente, al igual que en signo magnitud, en realidad al igual que en cualquier representación, nos vamos a ir de rango solamente al operar números del mismo signo. Sumar dos positivos o sumar dos negativos. Si los signos están cruzados, es imposible que el número resultante no entre en la cantidad de dígitos de precisión que tengamos a disposición. Entonces, bueno, el que les decía, el mecanismo para los humanos es mirar el bit de signo. Dígito de signo, si lo decimos no, se me escapó bit por el ejemplo que veníamos trabajando recién, que era en binario. Si lo miramos, está bien, vamos a ver, está bien decir bit porque vamos a pensar ahora qué hace el hardware. Y el hardware no es que trabaja en cualquier base, opera siempre en base 2. Entonces, el hardware podría mirar el bit de signo, pero se le complica. ¿Cómo implementamos? A es el correcto, A no es el correcto. ¿El correcto o no el correcto? Es porque de alguna manera el humano sabe cuánto tiene que dar y si vemos que tiene que dar positivo y da negativo, decimos hubo un problema.
Pero el hardware, ¿cómo implementa? ¿Cómo hace para saber cuánto tiene que dar? La verdad que la tiene muy fácil el hardware. Lo que hace es, mira el acarreo de salida, mira el acarreo a la posición del signo, ¿no? Acarreo de salida, C sub n, acarreo a la posición del signo, C sub n menos 1. Los compara y lo que tiene que pasar es lo siguiente. Si hay acarreo a la posición de salida, carry out, necesitas que haya acarreo a la posición del signo para arreglar el bit del resultado. Si no hubo acarreo de salida, necesitas que no haya acarreo a la posición del signo. Si sí hubo acarreo de salida, necesitas que sí haya acarreo a la posición del signo. Tienen que estar en sincronía. Si se desincronizan, ¿qué sería? Hubo carry out y no carry a la posición del signo o viceversa, estamos en presencia de overflow. Lo que les pongo allí, bueno, verificar que esta expresión, que es el XOR, esa operación es una operación que puedes comprar hardware para que te lo compute. Así hace el hardware, computa ese XOR y en función de lo que le des esa operación de XOR, sabe si se produjo o no se produjo overflow. Si son iguales, el XOR nos va a dar 0, no hubo overflow. Si son distintos, el XOR, como ustedes saben, nos va a dar 1. Está detectando que se produjo overflow y bueno, de nuevo, la ALU nos va a dar ese resultado inválido y después está en nosotros darnos cuenta que también se detectó el overflow y descartarlo. Bien. Esto pasa en complemento a la disminuida, pero la verdad que en todas las demás pasa lo mismo. Si son de distinto signo, habíamos razonado con signo magnitud y el mismo razonamiento se aplica aquí, el por qué no va a haber overflow al ser de distinto signo. Porque la verdad, la magnitud, el tamaño del resultado va a ser más pequeño que cualesquiera de los dos operandos, entonces no hay manera que nos salgamos de rango. Veamos qué pasa con el overflow en DRC. Vemos un ejemplo, obviamente tienen que ser con los operandos los dos positivos, los dos negativos. Veamos un ejemplo con los dos negativos. Aquí se va a estar sumando. Se produce carry de salida. A priori el carry de salida no es problema. Carry de salida significa que hay que ajustar el resultado preliminar. Pero la macana es que no hay carry a la posición del signo. Porque aquí nos quedó 0, bueno, hubo 0, 0 más 0, 0 más 1, 1. No hay carry a la posición del signo. ¿Y qué pasó? Yo estoy sumando dos números negativos y el resultado me dio positivo. Hubo un wraparound, ¿no? Estaba en un número muy elevado y se transformó en un número, bueno, o estaba en un número negativo y se transformó en un número positivo. Se rompió el resultado. Si hiciéramos la cuenta, acá está dando el número, no sé, esto es 64 más 32 más 16. Bueno, da prácticamente, no sé, 120 y pico. O sea, en lugar de dar un número negativo, nos dio un número positivo muy grande. 120 y pico, o sea, altísimo el número que dio. Entonces, no lo decimos, es verdad que después faltaba ajustar en 1, pero ni se hace el ajuste en 1. Ya sabemos que dio overflow y ahí lo descartamos. Podemos verificar, ok, carry out era 1, el signo de resultado es incorrecto, se produjo overflow, y como les decía, podemos verificar que el mecanismo, la implementación a nivel de hardware de cotejar carry de salida con carry a la posición del signo, detecta correctamente el overflow. ¿Por qué? Bueno, porque el carry de salida era 1 en este caso y el carry a la posición del signo fue 0. Como fíjense que si hubiera sido 1, acá el signo quedaba negativo y el resultado estaba bien. Bueno, después había que hacer, ¿no?, el ajuste. Pero a priori iba por el buen camino. Aquí como dio 0 ya directamente lo descartamos. Nos queda repasar, nos estamos quedando sin candidatos, ¿no? Signo magnitud. Bueno, usa hardware sumador, hardware restador y además hace dos operaciones para hacer una operación. O usa el hardware dos veces para hacer una operación. En complemento a la base disminuida, mejoramos que solamente usa hardware sumador para hacer la operación de suma, no necesita hardware restador, pero seguimos en problema porque usa dos veces al hardware para hacer una sola operación. Nos queda un solo candidato que, bueno, hubiéramos empezado ya, o hubiéramos criticado menos si complemento a la base también tuviera ese desempeño tan negativo. Pero la verdad que es una exquisitez. O al menos es una exquisitez en la operación de suma. Recuerden que en la operación de complementación el que era una exquisitez era complemento a la base disminuida, porque era más simple la operación de complementación. En complemento a la base había que sumarle 1 y decíamos que era costoso. La pregunta del millón después va a ser ¿qué operación es más frecuente? Si la suma o la complementación. Pero lo dejamos para el análisis que viene a continuación. Primero veamos el algoritmo. Bueno,
la verdad que se parece mucho. Vieron que la propia representación complemento a la base y complemento a la base disminuida son muy parecidas. Nos va a pasar lo mismo con el algoritmo. Tenemos allí los dígitos del resultado preliminar, los acarreos. Presten atención de nuevo a que los dígitos del resultado van de 0 a n-1, pero obviamente los del acarreo van de 1 a n, pues están como corridos uno para el costado. ¿Y qué hacemos? Se opera igual que en signo complemento a la base disminuida. El signo se lo usa, es un dígito más del número que estamos sumando. Se suman los signos, no hay problema. La codificación está pensada para que eso funcione bien. Y vamos de nuevo por los casos. Si los dos son positivos, ¿qué va a pasar? El carry de salida sabemos que necesariamente va a ser 0, pero si el signo es el incorrecto, sumamos dos números positivos y el resultado preliminar nos dio negativo, bueno, hubo overflow. Aquí, como no hay carry out, no hay nada que hacer con ese carry out. ¿Qué pasa si son de distinto signo? Si son de distinto signo en complemento a la base disminuida, tenemos que inspeccionar el acarreo. En complemento a la base, no le damos bolilla. Si hay acarreo, se descarta. ¿Y hay que hacer algún ajuste? No. ¿Por qué? Y porque cuando el número fue codificado en negativo ya tenía el ajuste hecho. Tenía ese +1 sumado. Aquí no hay ningún problema. Y fíjense, ya vamos al último caso. Si los dos son negativos, bueno, cuando los dos son negativos el carry de salida es necesariamente 1. Ese acarreo que necesariamente se produce al sumar dos números negativos se descarta. Y lo único que tenemos que mirar es el overflow. Digamos, si estamos sumando dos números negativos y nos dio un número positivo, metimos la pata. Obviamente se produjo overflow. Pero acá no hay, digamos, el resultado preliminar siempre es el resultado final, porque no hay ajuste. Un poco por eso les adelantaba de que, al menos en lo que respecta a la operación de suma, complemento a la base es el claro ganador. Porque quiero hacer una operación de suma y hago uso del hardware sumador solo una vez. Podemos decir que el hardware de suma en complemento a la base es el doble de veloz, o si quieren, el de signo magnitud y el de complemento a la base disminuida es la mitad de rápido, estoy diciendo lo mismo. Es muy superior operar, sumar en complemento a la base que en las restantes representaciones. Así que medio que ya les estoy adelantando resultado cuando en un par de transparencias hagamos la comparativa. Antes de hacer la comparativa, repasemos el funcionamiento de este algoritmo. Es igual que antes. Si tenemos operandos positivos, bueno, sumamos a todos, signo incluido. Ahí tenemos, por ejemplo, 22 más 18 nos da 40. Nos quedamos tranquilos que la suma operando con todos los dígitos va a ser la correcta porque obviamente 40 está en el rango de representación. Lo verificamos aquí. Hay carry de salida en 0, se descarta. Si hubiera sido 1 tampoco me preocupaba. Bueno, al sumar dos positivos sabemos que carry de salida es siempre 0. Pero este 0 aquí del resultado me da la tranquilidad de que el signo es el correcto. Entonces ese resultado es válido. No se produjo overflow. Lo que les decíamos recién, carry out en 0 era de esperar. Pero el signo es el correcto, entonces no hubo overflow. Si fueran los dos negativos, los dos distintos signos, en este caso sabemos que no puede haber overflow, pero se me produce un carry out. Ahora, fíjense, es el mismo ejemplo de antes, ¿no? ¿Se acuerdan que era, bueno, creo que están los signos al revés, pero no importa, da lo mismo. Era 98 y le restábamos 41 y tenía que dar 57. Lo interesante aquí es que al estar codificados en complemento a la base, el resultado preliminar ya es el correcto. ¿Se acuerdan que antes acá nos daba 56 y había que sumarle 1? Aquí no. Aquí ya da el resultado correcto. Como particularidad, hay carry out. Acá puede haber carry out o no. Cuando son operando distintos signos, bueno, puede o no haber carry out. En este caso hubo carry out. Y la verdad que no me preocupa. Se descarta y sabemos que el resultado obtenido es necesariamente el correcto. Y de hecho lo es, ¿no? Es menos 41 más 98 nos da 57 positivo, o más 57. Ok, ¿qué pasa con el overflow? Con el overflow pasa exactamente lo mismo que antes. Solo se puede producir overflow cuando sumamos números de igual signo, dos números positivos o dos números negativos. Y obviamente que a nivel del algoritmo, el mecanismo de detección de overflow es el mismo de antes. Miramos el signo del resultado. Si el signo es el correcto, el resultado está bien. Si el signo es el incorrecto, se produjo overflow. Y bueno, de nuevo acá hablo de bit porque vamos a ver cómo lo hace el hardware y cómo lo hace el hardware en complemento a la base. Por suerte es exactamente igual que antes. Se vuelve a comparar
el carry de salida con el carry a la posición del signo. Si son iguales, todo bien. Si son distintos, o sea, uno es 1, el otro es 0, viceversa, se produjo overflow. Y bueno, como decíamos recién, solo se pueden producir overflow al operar con números ahí está al revés, ¿no? Se produce cuando son números de igual signo, entonces no se produce cuando son de distinto signo. No importa si es complemento a la base, signo magnitud o complemento a la base disminuida. Veamos un ejemplo de overflow. Creo que habíamos visto los dos positivos y habíamos visto los de signo cambiado que se producía carry out. Para completarla, explorar las distintas alternativas del algoritmo, veamos un caso donde se produce overflow con los dos operandos negativos. Si hacemos la suma, recuerden que aquí, y fíjense que también es un caso por ahí fácil de ver que va a dar overflow. Atención, el 128 ahora es representable, ¿no? De hecho es el numerito más negativo, más alejado del 0 hacia los negativos, que te permite codificar 8 dígitos de precisión en base 2 con complemento a la base. Y al menos 128, ¿qué hago? Le resto lo menos posible, le resto 1. Mejor dicho, perdón, estamos siempre hablando de operación de suma. Le sumo menos 1, ¿no? El menos 1 se codifica así, en complemento a la base. Y si hacemos la cuenta, fíjense, aparentemente lo computaría bien el resultado. Tiene que dar menos 129, pero como el carry out se descartó, porque obviamente no entra en el resultado, fíjense qué pasó con el bit de signo, estamos en base 2. ¿Qué pasó con el bit de signo del resultado? Dio positivo. A un número negativo le sumo otro negativo y dio positivo. La única explicación es que se haya producido overflow. Y fíjense lo que les contaba del wraparound, ¿no? Lo de como que se conecta, el más positivo se conecta con el más negativo. Están a uno de distancia, por así decir. Porque miren qué número nos dio. De nuevo, estamos tratando de meterle o aplicarle lógica a un resultado ilógico, un resultado incorrecto. Pero prestemos atención a los números codificados. El menos 128, que era válido, le resté 1. ¿Y qué número es este? Este número lo conocemos, este número es el 127. O sea, al más negativo le resté 1 y me dio el más positivo. Bueno, estas cosas pasan, pero obviamente el hardware correctamente detecta el overflow, ya sea, por ejemplo, aplicando la detección de humanos, que es mirando que el signo es el incorrecto, o aplicando la detección que hacen explorando los carries. Vemos que los carries son distintos. Hay carry out, aquí lo tenemos marcado, hay carry out y no hay carry a la posición del signo, por ende el signo queda incorrecto, por ende se señaliza el overflow. Bueno, con este repaso que hicimos, creo que estamos en condiciones de completar el análisis. Habíamos empezado analizando los rangos, la unicidad o no de la representación del 0, el costo de la operación de complementación. Nos faltaba analizar el desempeño de la operación de suma, lo acabamos de hacer. Entonces podemos decir lo siguiente. En signo magnitud, para hacer una operación de suma, hay que llevar adelante una comparación, en algunos casos, y como esa comparación a nivel de hardware se implementa mirando el signo de la diferencia, podemos decir que toda vez que se opera en signo magnitud, a veces se usa el hardware de suma una vez, y otras veces se usa el hardware de resta 2 veces. Una vez para hacer la comparación de signos, de las magnitudes, y otra vez para llevar adelante la operación de resta, que es la que corresponde cuando los signos son distintos. Es decir, si lo decimos en pocas palabras, a veces para hacer una operación tengo que usar el hardware 2 veces. Lo que decíamos de que va a la mitad de velocidad o tarda el doble de tiempo, ¿no? Es lo mismo, es una crítica. Continuamos con el análisis. En complemento a la base disminuida, pasa algo parecido pero diferente. En algún sentido, no necesito hardware de suma y hardware de resta. Podemos por ahí, si lo hacemos más completo el análisis, signo magnitud me ahorra un bit, un dígito en la ALU, bueno, pero paga los costos que decíamos recién, lo de tener hardware de resta y hardware de suma para la operación de suma. Complemento a la base disminuida arregla un poquito ese problema. Si queremos criticar, ahora dejo de ahorrarme el bit, porque sumo también el dígito de signo en complemento a la base disminuida, pero seguimos teniendo un peor caso negativo. En el peor caso, es decir, cuando hay carry out se puede producir cuando los dos son negativos o cuando los signos son diferentes. No se puede producir cuando los dos son positivos, ya lo hemos visto. En ese caso, para hacer una suma,
tengo que usar 2 veces el hardware de suma. Sí, acá, perdón, a veces se mezcla, ¿no? Cuando hablamos de la operación de suma y acá abajo es el hardware de suma. Pero bueno, esta vez lo he tratado de enfatizar para que se entienda que es como que para hacer una suma hay que hacer 2 sumas, si lo decimos en pocas palabras. Y la verdad que el claro ganador es complemento a la base. Porque para hacer la operación de suma, sumas. Para hacer la operación de suma, agarras el hardware de suma, no necesito hardware de resta, y sumo una vez y se acabó. Puede haber o no overflow, eso en las 3 representaciones puede pasar. Porque bueno, la naturaleza de la aritmética aproximada es que la cantidad de dígitos a disposición de la precisión es finita, o sea, se me pueden agotar. O sea, el overflow siempre está, no es un problema que haya overflow. Después hay que manejarlo a nivel de programación, etcétera, etcétera. Pero la gran desventaja de signo magnitud y la gran desventaja de complemento a la base disminuido, en complemento a la base no está. O sea, es el claro ganador. También podemos, ya que estamos, habíamos adelantado que íbamos a explorar la implementación de las 4 operaciones y la verdad que solo hablamos de la suma. Está bien, es verdad que la resta, la operación de resta, se puede usar, se puede implementar en cualquier representación usando el hardware de suma y usando complementación. Lo habíamos, creo que lo había comentado al pasar. Si uno tiene que sumar, por ejemplo, tiene que restar 5 menos 3, realmente es lo mismo que a 5 sumarle el complemento de 3. O sea, 5 más menos 3 es lo mismo que 5 menos 3. Y digamos, siempre se puede reexpresar la operación de resta como una operación de suma habiendo complementado el segundo operando. Es decir, como que el mismo análisis que hicimos para la suma también se aplica para la resta. Con esto cerramos la comparativa, no hay con qué darle. Si alguien dice, bueno, pero para un cachito, porque complemento a la base es ineficiente en la operación de complementación. Bueno, si vos pones en la balanza, ¿cuántas veces se usa la operación de suma? ¿Cuántas veces se usa la operación de complementación? Incluso a la luz de lo que les comentaba recién, de que para implementar la resta se usa la operación de complementación. Bueno, pon en la balanza cuántas veces se usa la operación de suma versus cuántas veces se usa la de resta sumada a las veces que uno usa la de complementación. No hay con qué darle. La operación de suma es lejos la operación más usada. Entonces, ¿cómo se sabe este dato? ¿Quién lo dijo? Muy simple. Se miran los programas, se hace lo que se llama un profiling, un perfilado de la ejecución de un programa, y tenés contadores y vas viendo cuántas veces se suma, cuántas veces se resta, cuántas veces se complementa, cuántas veces se multiplica, cuántas veces se divide, lo que quieras. Y ha dado, no me acuerdo de memoria el número, pero es abrumadora. Es como que cada 5 sumas se hace una resta. Son unos números, una proporción terrible. Es lejos la operación más usada. Entonces se entiende por qué hoy en día todas las computadoras usan complemento a la base. ¿Por qué? Porque es la que permite la mejor implementación de la operación de suma. Esa es la explicación. Bueno, y si quieren, nosotros los humanos, ahí corremos con desventaja, pues justamente al ser una representación complementaria, genera esas situaciones, el rango es asimétrico, ¿no? Es como que a veces nos cuesta entender qué está pasando. Van a ver que en algunos ejercicios del práctico, cuando es complementario, un sistema complementario, como que nos cuesta más. Pero bueno, por lejos es la que tiene mejor desempeño y esa es la razón por la cual es la que se usa en todos lados, porque bueno, uno quiere, a igualdad de hardware, obtener el máximo desempeño posible, desde ya. Y no estamos hablando de que va a ser 5% mejor que complemento a la base que complemento a la base disminuida. Estamos hablando que es 100% mejor, es el doble de mejor, o por así decir, el otro es la mitad de rápido. Ok, con esto cerramos el análisis. 2 palabras para terminar esta segunda parte. Estaba mirando el cronograma. Tengan presente que si bien yo trato de que las clases que voy subiendo, bueno, tengan ese límite de las horas y se asemejaría a lo que es una clase de acuerdo al cronograma, a veces la clase esta, como no hay descanso, no hay pregunta de los alumnos, sucede que en la misma cantidad de tiempo puedo desarrollar más temas. Estaba mirando el cronograma, la verdad que esta clase ya estaría cumpliendo las 2 clases de esta semana, ¿sí? O sea, ustedes también sepan de que por ahí estamos avanzando más en la teoría. Me gusta que lo tengan a disposición antes de tiempo y ustedes, bueno, lo van dosificando con la parte sincrónica de la materia, que es naturalmente la práctica, ¿no? Lo que trabajan con Leo. Y que bueno, íbamos a arrancar con las consultas la otra semana, pero bueno, fue ese gran corte de luz
de la transportadora de electricidad y qué sé yo. Vamos a ver si este martes no cae un meteorito, pasa una cosa rara y arrancamos por fin con las consultas. Para redondear esta segunda parte del módulo nos queda hablar dos palabras de las codificaciones, no de los números como estuvimos haciendo hasta recién, sino de las strings, de las cadenas de caracteres. Y empezamos con una codificación que es impronunciable. Raro, porque los yanquis tienen la costumbre de buscar siglas que inclusive es una sigla que como sigla tiene sentido y además se transforma en una palabra como, no sé, rapid, fast, son palabras buenas la sigla. Esta sigla, no sé, es realmente impronunciable. Es una sigla que era, no sé, Binary Codification, es más, ni sé cuál es la sigla. Está obviamente fuera de uso, nadie habla de código OBDICT, pero lo tenía que mencionar porque fue acuñado por una gran empresa en la década del 60, que era IBM. IBM era una especie de, no sé, Microsoft en esa época, o de Apple, o de Google, una empresa gigantesca, y lo que ellos decían no había alternativa. Entonces, ¿qué hizo IBM en esa época? Era todo un escándalo, cada computadora codificaba como le venía en gana, y a alguien se le ocurrió, che, mira, yo grabé un string con esta computadora, lo grabé en este dispositivo, no sé si había ya cintas o qué, y lo quise leer en aquella otra computadora y se leen todas pavadas. Claro, porque la codificación de cada computadora era diferente. Empezó a surgir la idea loca, no había internet, todavía estaba en los albores, pero empezó la idea loca de conectar computadoras y se iba toda la miércoles porque cada computadora usaba una codificación distinta. ¿Y por qué se impuso esta, al menos en esa época? Después vinieron otras, obviamente. Porque como IBM era como el gran fabricante de computadoras, todos dijeron, y yo quiero ser compatible IBM. Es como hoy en día que, por ejemplo, el formato del Word, el .doc, que era realmente una porquería como estándar, como el EBDIC, que era una porquería como estándar, toda la competencia se hacía compatible con ese formato porque era el formato hegemónico. Acá lo mismo, ¿no? El IBM tenía una posición dominante y bueno, si vos querías ser alguien en el mundo de las computadoras, tenías que ser compatible con IBM. Se los cuento porque van a ver que usan las técnicas que después están presentes en las restantes codificaciones. Esto es, por un lado, una bendición, pero también es una maldición. Una de cal, una de arena. ¿Por qué? Porque al mantenerse la compatibilidad con las versiones anteriores, está buenísimo porque, bueno, tenemos interoperabilidad. Pero a su vez es como un collar de calefones. Porque por ahí alguna metida de pata en las primeras codificaciones, al mantener la compatibilidad, es una metida de pata que sigue presente en las restantes codificaciones, como vamos a ver. Repasemos rápidamente esta que, como les decía, totalmente en desuso, no la usa nadie. De hecho, a decir verdad, todas las codificaciones que vamos a ver a continuación están todas en desuso y solo deberíamos usar la última, que bueno, no les quiero... Me la pasé contándoles lo que venía más adelante, no digo nada, ahora van a ver, en 3 transparencias llega esa codificación que es la que está de moda hoy en día, que es la que deberíamos usar hoy en día. Esta vino casi en la época en la cual IBM acuñó que el byte tenía que tener 8 bits, así que bueno, obviamente la codificación EBDIC también se basaba en tener 8 bits para codificar cada letra, y lo que hace es, usa los 8 bits, ahí le puse como número a cada uno de los dígitos de los 8 bits de cada carácter, lo organizó de una manera bastante estructurada, bastante elegante. Los primeros dos te determinan, por ejemplo, a qué bloque pertenece, te determinan si son las mayúsculas, si son las minúsculas, si son caracteres especiales o si es un conjunto reservado. Fíjense que si estos 8 bits, digamos, esos 8 bits están codificando 256 caracteres. Y si corto en 4 bloques, son 4 bloques de 64 caracteres. ¿Me siguen? Entonces, de acá me está diciendo, y son justamente los 2 bits más significativos, ¿no? Entonces, los primeros 64 están guardados, los segundos 64 te codifican los caracteres especiales, los restantes 64 las letras minúsculas. Ustedes estarán diciendo, che, pero pará, no hay tantas letras minúsculas. Sí, no hay problema, porque por ahí también te guardan, no sé, la letra que aparece cuando apretás Shift, ese tipo de cosas. No, bueno, con las minúsculas cuando apretás Shift es la mayúscula, pero, por ejemplo, con los números, cuando apretás Shift aparecen signos y qué sé yo, y también hay letras adicionales. Todo eso va en eso que sobra. Entonces, los últimos 64 son las mayúsculas y los números. Acá de esto no quedó nada, fíjense, tal vez ustedes se acuerdan,
el ASCII, bueno, ahí me adelanté, ASCII es la próxima codificación que vamos a ver, el ASCII de las minúsculas no arranca en el 128, ¿no? 1,0 sería 128. No arranca y arranca antes. Las mayúsculas no arrancan en el 128 más 64, no arrancan en el 192, arrancan antes. Bueno, está bien. ASCII, que es el que se hizo también más popular, cambió un poquito esto de aquí, sí conserva lo de ir trozando en bloques lo que sería el espacio de caracteres o digamos esa totalidad en función de la combinación de ciertos dígitos de la codificación del carácter. Es un bloque van a ser, como dice allí, minúsculas, el otro va a ser mayúsculas, el otro va a ser números, etcétera, etcétera. ¿Cómo sigue la cuestión? Bueno, los dos que siguen nos codificaba el bloque. Fíjense que, por ejemplo, para cuando codificabas mayúsculas y números, como ahora son del bloque de 64 que hay acá, lo corta en 4 bloques de 16. Entonces el primer bloque de 16 son las letras hasta ahí, el segundo bloque son de la J a la R, el tercero de la S a la Z, el cuarto los dígitos. Como son 16 te entra a la perfección, pues son solamente 10. Y los restantes, bueno, codifican puntualmente, ¿no? ¿Qué va acá? Bueno, no sé, el 0 es la A, el 1 es la B, el 2 es la C y dale que va. Lo mismo, el 0 es el 0 es el 0, el 1 es el 1, el 2 es el 2, ¿no? Con los últimos bits, como que vas recorriendo este arreglo de aquí. ¿Qué pasa si en lugar de 1, 1 eran las minúsculas? Bueno, yo creo que las minúsculas también irán de la A minúscula a la I minúscula, digamos, de memoria estoy diciendo, no, ni me acuerdo. Y en el último no hay codificado nada, pues ese espacio quedó libre. Lo que notaron es que en la codificación EBDIC quedaban muchos espacios libres. IBM se ciñó a los 8 bits porque quería imponer la idea del byte. Unos años después, cuando se fue extendiendo la idea de querer conectar las computadoras entre sí, tengan presente que en algún momento surge Internet, o sea, en algún momento prendió la idea de conectar las computadoras. La idea de IBM lo toma el organismo de estandarización norteamericano y arman un código estándar, no solo de una compañía, sino de que teóricamente lo puede usar cualquier compañía, un estándar abierto. Y fue específicamente creado por ese organismo de estandarización americano. Entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque se les ocurrió usar solamente 7 bits. Les importaba un bledo que IBM dijo, los bytes tienen 8 bits. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Estamos en la década del 60. Igual que pasaba cuando hicieron C, estaban todos desesperados por el espacio. Y les parecía un derroche lo que hizo IBM de dejar huecos, no sé, dejó 64 caracteres reservados para futuro. Acá dijeron, no, un momentito, si yo me arreglo con 7 bits, vamos a hacerlo con 7 bits porque va a ser más económico. Es verdad, usar 7 bits para codificar una letra es un 12,5% más eficaz que usar 8 bits. Oye, 12,5 creo que es un octavo. Es más eficaz, claro, pero ¿a qué costo? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo hacen para codificar? ¿Cómo hacen la codificación ASCII? Perdón, ya lo tengo adelantado allí, ¿no? Ahora vemos cuál es el problema. Lo dice allí. Como son solamente 128 combinaciones, no se acordaron, a los americanos no les importa, no se acordaron de la ñ, no se acordaron de las letras acentuadas. Ninguna letra acentuada, ninguna ñ forma parte del estándar ASCII básico. Bueno, hablamos de ASCII básico porque después vamos a ver una extensión de este código, que es el que normalmente llamamos código ASCII. En realidad no es el código ASCII, es el ASCII extendido de 7 a 8 bits. Veamos primero este. Los bits obviamente son los mismos que antes, pero uno menos. Y toma una página prestada del EBDIC en la idea de cómo trozar las codificaciones en función de qué pasa con estos 2 bits más significativos. Y de hecho, fíjense que si arranca con $0 van a ser caracteres de control. ¿Se acuerdan cuando uno, bueno, del código ASCII, no sé, del Enter? Que el Enter es 10, el ASCII 10 más el ASCII 13. Fíjense que 10, 13 están en ese primer bloque, ahora son 128. Entonces estos van a ser bloques de 32. En los primeros 32 caracteres aparece el Enter, bueno, el Tab, todos los caracteres de control. El ASCII 0, que usamos para marcar el final de los strings en C. Luego, a partir en los segundos 32, aparecen
por ejemplo, los números. De hecho, el 32 en ASCII, si se acuerdan, es el espacio en blanco, pero si arrancas con 0, 1, 0, 1, todo 0 es el 32, pero si es 0, 1, 1, que sería 32 más 16, es decir, 48, es el 0. 49 es el 1. Ya me perdí. 50 es el 2. Y dale que va. Y acá aparece sí la codificación de mayúsculas y minúsculas que tal vez ustedes se acuerden. Las mayúsculas arrancan con 1, 0. 1, 0 y todos ceros es 64. Alguien me puede decir, no, un momentito, el 64 no es la A mayúscula. La A mayúscula es 65. Tienen razón, porque por alguna razón la primera letra mayúscula es el arroba. El ASCII 64 es el arroba. Luego, el 65 es la A, el 66 es la B larga, y dale que va en el orden alfabético. Y luego, el último bloquecito de 32 letras se asigna a las minúsculas. Es decir, se arranca con dos unos es 64 más 32, es 96. Y ahí sí, el ASCII 96 es la A minúscula, el 97 es la B minúscula, y dale que va. Cuando hablamos de mayúscula, hablamos de minúsculas sin la ñ. La ñ tiene un código ASCII, pero digamos, no tiene código ASCII. Tiene un código ASCII extendido, por así decir. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, son los bloquecitos de 16. Si está apagado es de la A a la O, si está prendido es de la P a la Z. En fin, es como que se trató de mantener lo de que los bits fueran como bloques de codificaciones, y obviamente los últimos 4 ya es la codificación en binario del carácter perteneciente a ese bloquecito. Fíjense que, como decíamos, con los valores numéricos, si fuera 0 son caracteres de control, si fuera 1, ahí ya son los números. En los 16 que te quedan acá, terminás codificando los números. Bueno, la verdad que esto trajo mucho dolor de cabeza para el resto del planeta. Se lo adoptó porque, bueno, Norteamérica en la década del 60 era como la primer potencia del planeta, entonces lo que hacían en Norteamérica, como que el resto del mundo también lo quería hacer, pero se vienen dificultades, porque por un lado, los españoles ya estábamos complicadísimos, o los que hablamos castellano, por la falta de la ñ y los acentos. Pero, no sé, los portugueses también estaban complicados. Los portugueses tienen la cerilla, ¿vieron esa C que tiene como una cosita abajo? Bueno, es una letra que no forma parte del ASCII básico. No la podían dibujar. Los franceses, que creo, no conozco mucho cómo se escribe en francés, creo que utilizan no solo los acentos nuestros, sino que tienen, digamos, acá tenemos un acento, ¿no? No solo usan este acento así, sino que tienen también el acento para el otro lado. Y olvídate, si no están los acentos del español, menos van a estar los acentos esos también adicionales del francés. Los alemanes tienen esa letra que es como una S, pero se escribe como una beta, creo que es el umlaut. No lo tienen, no está presente en el ASCII básico. Los alemanes tampoco lo podían usar. No me quiero ni meter a hablar de los japoneses o los chinos que usan otras codificaciones, o los hindúes, no, nada, ahí ya no, olvídate. Ni siquiera los europeos lo podían usar el ASCII básico. Entonces aparece el ASCII extendido. El ASCII extendido es, obviamente, el ASCII básico, el ASCII original, le agregan un bit más. Al agregarle ese bit adicional, lo que logran es tener, bueno, más codificaciones, y esas codificaciones adicionales asignarlas a todo lo que creían que estaba faltando, que se habían olvidado en el ASCII básico. Por ejemplo, todas estas letras que decíamos recién. Lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Noten que, así como el ASCII básico es un estándar norteamericano, el ASCII extendido es un estándar de la ISO. La ISO es a nivel mundial. Pero no hay un solo ISO 8859, sino que hay 15 variantes. Porque hicieron una variante para, no sé, los lenguajes derivados del latín. Otra variante para los lenguajes que usan caracteres cirílicos. Otra variante para, no sé, los asiáticos, ¿no? Como que cada lugar del planeta, porque la verdad que, es verdad, de 128 se sumaron, el extendido tiene otras 128, o sea, tienen 256 codificaciones. Pero aún 256 codificaciones son muy poquitas para codificar todas las letras del planeta. Era extendido, pero como que necesitamos un ASCII todavía más extendido. Entonces, lo que hicieron fue, se les ocurrió hacer 15 extensiones diferentes. Pésima idea, un desastre. Porque si le pifiabas en la configuración del ISO, vos tenías un programa que andaba a la perfección, no sé, en Argentina,
lo llevabas a otro lugar y se rompía todo. Lo deben haber visto, bueno, lo deben haber sufrido hace unos años atrás, sobre todo los que tienen nombres o apellidos con acento. Te imprimían un certificado en esas impresoras de matriz de impacto, las que hacían ruido, que tienen carbónico, y por ahí tu nombre estaba todo bien, pero las letras con acento salían chuecas, ¿no? Salían caracteres raros o palitos. Bueno, típicamente era una metida de pata, un error de conexión o de comunicación entre distintas variantes del ISO, o ni que hablar si era un ASCII básico con un ASCII extendido. Se rompía todo. La verdad fue ok, es un paso en la dirección correcta, pero fue una metida de gamba haber introducido tantas variantes, porque cuando uno tiene muchos estándares es lo mismo que no tener ningún estándar. Estábamos en esa situación. Si vemos cómo se codifica el ASCII extendido, preserva la codificación modular, por así decir, del viejo EBDIC, pero miren qué interesante. Tenemos los 8 dígitos ahora, un bit más que antes, pero ese primer bit es muy significativo, porque si ese primer bit está apagado, se conserva el ASCII básico. Cuando yo les decía el 48 es el 0, el 65 es la mayúscula, en realidad yo estaba acostumbrado a usar el ASCII extendido. O sea, yo estaba diciendo la codificación en ASCII extendido, pero justo como 48 o 65, si lo escribimos con 8 dígitos binarios, el primer número está en 0, justo coincide con el ASCII básico. Esta fue una de las cosas positivas, si hay que buscar algo positivo en el ASCII extendido, es la modularidad. Se montaron sobre lo que ya estaba y de alguna manera eso te da interoperabilidad, te asegura interoperabilidad. Claro, la metida de pata garrafal del ASCII básico, de no tener en cuenta el resto del planeta, y que después la hizo, generó múltiples alternativas, eso es una metida de pata, y bueno, eso al revés, en lugar de ayudar a la interoperabilidad, la complicaba notablemente. Y después, si ese primer dígito estaba prendido, daba lugar al ASCII extendido. Por eso no es de extrañar que, no sé, ya ni me acuerdo, pero 130 era la E acentuada, 165, 164 era la ñ, 130, 165 son todos números que se codifican con el primer dígito prendido. Son mayores o iguales a 128, ¿no? De 0 a 127 es el ASCII básico, de 128 a 255 el ASCII extendido. Con esos valores de 128 a 255 se va a codificar toda la cerilla, la ñ, las vocales acentuadas para los dos lados, el umlaut de los alemanes. Me olvidaba la R, bueno, también que es cirílico, ¿no? La R dada vuelta que usan los rusos, que siempre vemos, no sé, en los jueguitos, qué sé yo. Esa R dada vuelta está codificada también con un valor en ASCII extendido en alguna de estas variantes por arriba del 128, o sea, forma parte del ASCII extendido. Y la verdad que esto era un berenjenal complicadísimo. Siempre decimos que es re difícil programar, y si encima nos vuelven chango con la codificación, los programas se nos hacen todavía más difíciles. La verdad que había que hacer un borrón y cuenta nueva, y lo hicieron. Bueno, y el resto era la codificación, ¿no? Lo hicieron, hay que decirlo, muy bien. Aparece, hasta se pusieron grandilocuentes con el nombre, el Código Universal, o medio abreviado el Unicode. El Unicode es una propuesta muy reciente, mucho más reciente que la EBDIC o que las del ASCII, que trata de corregir las metidas de pata. ¿Cuáles eran las metidas de pata? Bueno, problemas de interoperabilidad, eran como el mismo patrón de unos y ceros representaba dos símbolos diferentes. Eso había que arreglarlo, y como es un estándar reciente, el comité que lo postuló tuvo la chance de arreglar todas las metidas de pata. Puntualmente esto de que hay que hacer que un dado patrón de unos y ceros se corresponda a un solo código, a un solo carácter, no que esté codificando múltiples cosas en función de qué variante usás del estándar. El estándar vos necesitas que sea, para que realmente sea un estándar válido, que sea uno solo. Cuando hay múltiples estándares hay metidas de pata. Ahí está esa serie que, bueno, no sé por qué me resulta muy interesante de mirar, que explica los accidentes aéreos. Y es increíble, uno dice, bueno, accidente aéreo, el piloto metió la pata, tocó el botón que no era, se le metió un ave en el motor, no sé, 1000 problemas puedes tener en un avión. Pero es increíble que a veces va un avión norteamericano y aterriza, no sé, en Francia, donde se usan medidas distintas. Entonces por ahí el tipo le dice, poneme 5000, y decía 5000 libras, y el otro le puso 5000 kilos. O sea, un error de estandarización, un error de interoperabilidad cuesta vidas. Yo no sé si un software, un bug en un software producto de esta falta, digamos,
te imprimen el certificado y tu nombre o donde tengas una ñ, una letra acentuada, aparece chueco, no muere nadie, es feo. Cuando te hacen un certificado, te dice certificamos que, y tu apellido, tu nombre está mal escrito, es un garrón, no pasa nada, pero este tipo de error puede dar lugar a costos altísimos, como les contaba recién, que se caiga un avión, ¿no? Con todas las consecuencias que eso acarrea. Y es increíble que es de nuevo lo mismo. Y en ese caso, ¿cuál sería? ¿Dónde está la metida de pata? Bueno, en que está el sistema métrico, que es mayormente el que se usa en todo el planeta, pero en algunos lugares, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, se sigue usando el sistema imperial. Habrán visto, no sé, las categorías de boxeo se miden en libras, entonces es dificilísimo leerlo en kilos, o las alturas, con pie, pulgadas, todas raras las medidas. Y esto era común, pero bueno, con el comercio internacional era importante tener una unidad patrón, y es lo que se hizo con el estándar ese ISO del metro, los kilos y qué sé yo. Obviamente algunos países se retomaron, Inglaterra, Estados Unidos, y tratan de mantener sus sistemas súper confusos. En Inglaterra inclusive tienen, una cosa son las libras para las cosas de combustible, otra cosa las libras para no sé, pesar comida, y otra cosa son el peso de las personas, se mide en piedras, en stones, en fin, un escándalo. Es imposible entender si uno no tuviera a mano siempre, ¿no? El celular con algún asistente que te haga las conversiones, te perdés completamente. O terminás comprando de más o de menos, ¿no? Porque es lo que termina sucediendo. Volviendo al Unicode, bueno, arreglaron estas metidas de pata de las codificaciones anteriores, y es un estándar extraordinario. Si decíamos, guarda que con 256 no te alcanza, hoy en día el Unicode tiene codificado 143.859 caracteres. Y es un dato que lo tengo que actualizar siempre, porque constantemente se están agregando nuevos caracteres. De hecho, esa es una de las características del Unicode. No cometieron el error de previamente fijar la cantidad de caracteres. Dijeron, no, momentito, porque tal vez el día de mañana aparece un nuevo idioma, o se descubre, no sé, aparecen los jeroglíficos, como aparecieron en su momento los jeroglíficos egipcios de la antigüedad, y vos querés hacer que el Unicode te codifique los jeroglíficos. Ningún problema, se puede. ¿Por qué? Porque es extensible. ¿Qué quiere decir que es extensible? Bueno, permite que tengas la cantidad de caracteres que necesites. Claro, ¿cómo es esto de que es extensible? Significa que a priori uno no puede saber cuántos bits necesitas para codificar un cierto carácter. Algunos se van a codificar con 8 y otros se van a codificar con más de 8. Al menos, bueno, en el estándar más común que vamos a repasar a continuación. Esto es un cambio de paradigma. Ahora volvemos sobre ese punto. Bueno, ya que les estaba diciendo, la versión más reciente parece vieja, marzo del 2020, parece vieja, bueno, del año pasado, pero en realidad la próxima versión, que sería la 14, está en beta, está en revisión hace un par de meses, y sale a la luz, está en revisión, y si no aparecen errores, se transforma en estándar, no sé si la semana que viene. O sea, ya la semana que viene, esta transparencia que está aquí deja de ser válida, porque el nuevo estándar, no solo la versión pasa a ser la 14, sino que el nuevo estándar tiene 144.000 y pico de caracteres. O sea, ya se incorporan caracteres nuevos. Está muy bien planteado desde el vamos, y se lo super mantiene actualizado. Se lo mantiene tan actualizado al punto tal de que todas las letras de los japoneses están codificados acá, los ideogramas, los kanji. La verdad, disculpen, soy muy ignorante de eso, pero todos esos simbolitos que usan los japoneses están. Todos los simbolitos que usan los chinos están. En China hay 2 millones de dialectos, está el mandarín y 2 millones más de dialectos, cada uno con sus chirimbolitos distintos, están todos codificados. De hecho, bueno, gran parte de esos 140.000 son esos, ¿no? Porque si uno piensa, nosotros nos arreglamos con el ASCII extendido, estaban todas nuestras letras habidas y por haber, y son apenas 256. Estamos hablando que hay 140.000, 143.000, casi 144.000. E inclusive se han codificado, por ejemplo, no sé si vieron o si leyeron alguna vez, bueno, son gente que estudia computación, algo de nerd tienen que tener, las historias de Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, el Hobbit. Ahí, justo Tolkien era escritor, pero en particular era un tipo que estudiaba la parte del lenguaje, entonces se puso a inventar lenguajes. Bueno, uno de esos lenguajes es el idioma que está escrito en el anillo único, que es esa lengua oscura, qué sé yo. Lo inventó algunas frases. Después inventó el lenguaje, por ejemplo, de los elfos, inventó el lenguaje de los enanos. Todos esos lenguajes tienen hasta también letras.
y puso runas. Bueno, todas esas cosas están codificadas en Unicode. Vos podés escribir en esos idiomas sin ningún problema. Si uno quisiera, bueno, lo que había planteado Tolkien era que inventaba ese universo fantástico y quería que la gente lo extienda. Después terminó siendo tan refinada la prosa de Tolkien que como que nadie se animó a extenderlo. Porque como que no daba a la altura, ¿no? Al lado de Tolkien queda una cosa sosa. Lo que se hizo en realidad es otras personas, otros autores, también crearon sus propios universos fantásticos. Lo que pasa es que por ahí no tenían... Tolkien era un tipo universitario, o sea, tenía sus estudios y no se ponían a inventar lenguajes, o se inventaban lenguajes eran muy de fantasía y no valía la pena por ahí que estén codificados en Unicode. Pero si surge el interés, Unicode lo puede codificar. Otro lenguaje de estos de fantasía que tienen sus reglas y existen, no sé si vieron en Star Trek, están los Klingons. Y bueno, los Klingons hablan de una manera rara cuando hablan en Klingon. De hecho, bueno, hay gente muy fanática que hasta se ha casado. Vieron que en Estados Unidos te puede casar cualquier persona que has hecho el curso para casar a otros. La unión civil, digo, no por iglesia. Entonces hay tipos que han hecho ese estudio para poder casar personas legalmente. Y te celebran, obviamente tiene que ser pareja de, no solo la pareja, los dos son nerds, sino además el cura es nerd en este caso, o el que te casa es nerd, y hasta la gente que asiste también, porque hacen toda la ceremonia en Klingon. ¿Sí? Cuando dice, bueno, puede besar a la novia, todo eso, jura, fidelidad, todo lo que se dice en el casamiento lo dicen en Klingon. Bueno, obviamente había interés. ¿Qué hizo la gente de Unicode? Dijo, ningún problema, tenemos lugar también para el Klingon. Están todos los caracteres, se puede escribir en Klingon directamente como si uno escribiera en castellano. O sea, a ese nivel de avanzada es la codificación de Unicode. Y bueno, hay que sacarse el sombrero, que están todos contentos y lo que uno se le ocurra inventar también se va a poder codificar allí. Por ejemplo, si se acuerdan la campaña esa para tener el emoji del mate, obviamente que los emojis también están codificados adentro de Unicode y no hay ningún problema. Vos dibujás un mate en el celular, marca que sea, sistema operativo que sea, y lo mandás, no sé, por WhatsApp o la aplicación que sea, a todos les va a llegar un mate. ¿Por qué? Bueno, por la interoperabilidad del Unicode, porque realmente los muchachos de Unicode hicieron las cosas bien. Es verdad que si mirás el emoji del mate en Android es un dibujito y después por ahí se lo mandas a alguien que tiene, no sé, iOS y el dibujito puede cambiar. Pero bueno, eso también pasa con las letras, ¿no? Vos mandás, no sé, una cierta tipografía, por ahí del otro lado alguien lo configuró y le cambia el tipo de letra. Pero si la letra es una ñ, llega como una ñ. No hay error de interoperabilidad. Es un tema bastante importante. ¿Cómo se lo implementa? Bueno, el estándar es Unicode, pero hay varias implementaciones. Una de ellas se la conoce como UTF-8, es posiblemente la más usada. Es una de las maneras que hay de codificar el código Unicode. No es la única. Sí es una de las más usadas. ¿Qué peculiaridad tiene UTF-8? Bueno, cada carácter se codifica de uno o más bloques de 8 bits. Por eso la cantidad de bloques de 8 bits es, digamos, la cantidad de bytes de la codificación es variable. Esto es al mismo tiempo una virtud, permite que sea súper flexible Unicode, pero una falencia. ¿Por qué? Si lo piensan, cuando antes te mandaban un documento escrito en ASCII extendido, que también era, o en EBDIC, ¿no? Que cada carácter era un byte, y te dice, mira, te mando un documento que tiene, vamos a hacer números redondos, 50 bytes. Vos tenías la certeza de que tenía, ¿qué? 50 letras, porque cada letra era un carácter, cada letra era un byte. Si te mandan un documento Unicode que tiene 50 bytes de tamaño, no tenés manera de saber cuántas letras tiene. Dicho de otra manera, digo lo mismo. Si te mandan un documento que tiene 50 letras codificadas en UTF-8, no tenés manera de saber su tamaño. Puede que sea, si es un documento íntegramente escrito en codificaciones UTF-8 que coinciden con el ASCII, bueno, se va a cumplir que 50 bytes son 50 letras. Pero si empezás a poner ñ, acentos, se rompe. Tu texto de 50 caracteres, que incluya ñes y acentos y cosas por ahí que no están en los primeros 256 codificaciones de UTF-8, termina ocupando más bytes cada carácter y el archivo termina teniendo por ahí, no sé, 60, 70, andás a ver. Eso que parece algo tonto genera dificultades a la hora de procesar el documento. Si uno, por ejemplo, le da la orden, no sé, tenés que buscar la quinta letra
de un texto en UTF-8, no tenés forma de saber dónde está. ¿Cómo haces para saber dónde está la quinta letra de un documento UTF-8? Me hace acordar a lo que charlábamos, ¿no?, de cómo obtener la dirección de la celda anterior en las listas. No te queda otra alternativa más que empezar desde el principio, ir decodificando letra por letra y llegar hasta la quinta. No hay manera de saber en qué lugar va a estar la quinta. Tenés que empezar sí o sí desde el principio. Eso genera, bueno, es un tema de desempeño cuando uno tiene que hacer búsquedas adentro del documento UTF-8. Es un costo pequeño, pero es un costo que hay que pagar, y es un costo, digamos, en tiempo de ejecución, en la búsqueda de información, ese tipo de cosas, que estamos aparentemente conformes de pagar ese costo, del otro lado ganando la gran ventaja de no tener problemas de interoperabilidad. Si uno pone en la balanza, es verdad que es mejor no tener esos errores al transmitir documentos que pagar ese pequeño costo de desempeño producto de tener que, por ejemplo, para buscar la quinta letra, recorrer el documento desde el principio. Esto hay que tenerlo presente, es un costo pequeño, como decía, pero que lo estamos pagando. Bueno, como objetivo de UTF-8 en esta codificación fue maximizar la compatibilidad con el código ASCII. Por esta razón, las primeras 128 codificaciones coinciden uno a uno con el ASCII básico. Uno a uno. Entonces, ahí sí, si era un texto sin acentos, sin ñes, tenés la certeza de que va a ocupar la misma cantidad de bytes que los caracteres que tenga ese texto. Obviamente que de ahí en adelante, por ejemplo, para las vocales acentuadas, para los caracteres Klingon, para las letras en Sindarin de Tolkien, bueno, hay que ver cuántos bloques de 8 bits, cuántos bytes, digamos, vas a requerir para cada uno de esos caracteres. Creo que han hecho un estudio de frecuencia de uso y trataron de que los más usados se codifiquen con la menor cantidad de bloques. Si es un dialecto muy oscuro o que se usa poco, bueno, tal vez pase que esos caracteres se codifiquen con múltiples bloquecitos de 8 bits, con múltiples bytes. ¿Se puede corregir esta situación? Esta crítica que hay al UTF-8 sin perder la naturaleza interoperable del Unicode. Se puede. Aparecen las codificaciones UTF-16 y UTF-32, que son alternativas al UTF-8, uno tiene que elegir cuál usar. Normalmente uno dice usa Unicode, está implícitamente diciendo usa UTF-8, porque es lejos la más utilizada. ¿Qué pasa con la 16? Bueno, solo va a codificar una porción de todo lo que se puede codificar en Unicode. Bueno, solamente va a codificar 1.112.064 caracteres. La verdad que codificamos la totalidad de los caracteres que hay hoy en día con UTF-16. Pero también hay que decirlo, como Unicode no tiene límite, tal vez el día de mañana haya 5 millones de caracteres y bueno, UTF-16 solamente va a poder codificar una pequeña parte de ese espacio. ¿Qué gana UTF-16? Bueno, trabaja en bloques ahora de a 16 bits. Porque se dieron cuenta de que 8 bits es como una unidad muy pequeña y por ahí la ALU, la memoria, se accede en bloques más grandes. Entonces se pensaba que de esta manera era un poco más eficiente, pero seguimos con el mismo problema de UTF-8, porque está compuesto de una cantidad variable de bloques de 16 bits para codificar ese millón y pico de caracteres. La verdad que la alternativa más interesante es el digamos, si vamos por este camino, es el UTF-32, que va a estar codificando exactamente el mismo subconjunto Unicode que el UTF-16, pero con una ventaja. Codifica todo con un único bloque. Si lo piensan, 32 bits nos alcanzan para codificar 4 GB, son 4.000 millones. O sea, no podemos codificar ese 1.112.000 de caracteres y tenemos bit para tirar para arriba. En este caso, la gran ventaja de UTF-32 es que recuperamos esa característica del ASCII extendido, o bueno, del ASCII básico, que un documento de 100 caracteres, del ASCII extendido, ¿no?, que es más fácil de hacer la cuenta, que el documento de 100 caracteres ocupe 100 bytes, que sea uno a uno la relación, que lo que decíamos recién, ese costo que paga UTF-8 para hacer búsqueda de decir cuál es el quinto carácter y tengo que venir desde el principio, con UTF-32, el quinto carácter no va a ser el byte número 5, va a ser el byte número 20. ¿Por qué? Bueno, porque cada bloque son 4 bytes, 5 por 4, 20. Recuperamos esa facilidad de ir a buscar, no sé, porciones de un texto o de un documento en el medio de ese documento. Podemos ir rápidamente a ese lugar. Ese pequeño costo que paga UTF-8, bueno, UTF-32 no lo paga. Pero como en computación
y parece que en la vida es todo compromisos, el UTF-32 ¿qué costo paga? Y si vos estás codificando caracteres, letras sin acento, que UTF-8 te los codifica con 8 bits, UTF-32 te lo codifica con 32 bits. O sea, UTF-32 da la sensación de desperdiciar espacio. Pero bueno, tenés que elegir. ¿Qué querés? ¿Pagar un pequeño costo de tiempo para buscar el cuarto o quinto carácter de un texto? ¿O pagar un pequeño costo de espacio? Bueno, no tan pequeño costo de espacio con UTF-32. Vos elegís si te quedás con el UTF-8 o el UTF-32. Por suerte esto es así. Si todo fuera fácil, no nos necesitarían a nosotros, no necesitarían a los profesionales de computación para que tomen estas decisiones por las personas que nos contratan, por el jefe o por la empresa. Por suerte esto se mantiene así y hay que andar decidiendo si me quedo con esto, me quedo con aquello, que es lo que hace que aportemos, tengamos cosas que aportar a las empresas que nos contratan. Ok, con esto cerramos esta discusión de las variantes Unicode de codificación. Mi recomendación es, para no hacer olas, usemos UTF-8, que es lo que la mayoría usa, y paguemos ese pequeño costo de encontrar el punto de comienzo de la quinta letra en un string, por así decir, que es un costo pequeño y bueno, y llegado el caso, si por alguna aplicación ese costo no estamos en condiciones de pagarlo y podemos pagar el costo de espacio, bueno, la alternativa obviamente es el UTF-32. Pero con esto cerramos nuestro repaso de la aritmética de punto fijo y por el momento dejamos acá.